¿Se han fijado la letra de Hellfire? ¿O se han fijado Literalmente, bien la trama del weón? No me acuerdo, de no me Frollo. acuerdo el nombre del... Frollo, perdón. Ya toda esa trama ya es rara. Pero Hellfire, weón, Y esa es una canción que de verdad sorry, no sorry, pero es que entiendo esa canción... cómo dejaron que la escribieran. Frollo está básicamente rezándole a María que la gitana esta deje de seducirlo y que es todo culpa de esta gitana, de lo que está haciendo. Y es como, Y que yo no pecaría si no fuera por esta gitana. Y es es como... todo culpa de la gitana. Bienvenidos a Volviendo al Tema, donde desviarse es parte del guión. Soy Kena. Soy Nati. Esta es la primera vez que cumplimos que vamos a decir lo que va a ser el tema anterior, porque decimos el próximo capítulo va a ser de, y terminamos haciendo de otra cosa completamente distinta, porque generalmente, como dijimos en el final del capítulo anterior, ustedes saben cuál es el tema, pero ahora sí nos comprometimos con el tema anterior Exactamente. y lo vamos a cumplir. Pero antes de hablar del tema, quiero recordar a toda la gente que estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Spotify, estamos en YouTube para que nos sigan. De a poquito todos hemos estado armando nuestra Sí, comunidad. Es muy chiquitita todavía, muy chiquitita todavía, pero tengo fe y quiero que siga así. pero se va logrando, así que estamos en todas partes. Y estamos atentas a todas partes, que también es importante. Acá abajito les voy a poner ¿cómo se llama? Los Venga, usuarios para que nos busquen. así que eso. Ahora, bueno, vamos a ¿De qué hablar vamos a hablar? de un tema muy importante para nosotras que se llama Disney. Pero lo vamos a centrar un poquito más porque si estamos hablando de Disney como en general, vamos a estar aquí hasta como el 2028. Lo vamos a Más o menos. centrar un poquito en las duplas que han sido importantes en lo que, para que Disney sea Disney. Estamos hablando tanto en animación como en Y sobre música. todo, sí, pero vamos a hablar específicamente de la música y de las películas Claro. animadas. Vamos a dejar fuera todos los live action, vamos a dejar fuera Disney Channel, vamos a dejar fuera, no sé si Pixar, ¿no? Pero sí todo lo que es live action se va a Claro, quedar fuera. Y vamos a estamos hablar hablando de solamente de las Disney animaciones. lo más Música y clásico animación. posible, o sea, partiendo desde la Blancanieves, llegando hasta Frozen y más allá. Ya, me encanta porque siempre decimos esto. Íbamos a Mm, partir con otra cosa que no tenía nada que ver con la lista de pendientes y es una aclaración sobre el capítulo sí, anterior. Creo que todas las personas le prendan una vela a la quena porque hay una razón de peso por la que yo no contesto en exacto. las redes sociales. Porque la quena tiene más psicología que yo y yo estoy más vieja y tengo menos Yes. paciencia. Pero, ¿por qué? Porque hablamos del caso, la excepción que es Jesucristo Superestrella y parece que todo el mundo entendió de que era como que somos el único país de Latinoamérica O del hace mundo. Jesucristo Superestrella o del mundo que hace Jesucristo. Hubo una persona que casi que dijo de que nosotros estábamos diciendo que Jesucristo Superestrella era chileno. La persona que nos dijo que era gringo, partiendo, señora o señorita, no sé. No es gringo, es inglés. De hecho, Partamos por ahí. Hasta ustedes tenían mal, o sea, tan malo el dato lo tenía, señora. Y segundo, nunca dijimos que éramos el único país que lo hacíamos. Lo que dijimos fue, Chile no tiene cultura de musicales, excepto por no, y Jesucristo cuando digo que Superestrella. debemos ser el único, sino uno de los pocos países donde lo hacen todos los años, no me refiero a que haya una producción, dos producciones, tres producciones, me refiero a que en cada ciudad de Chile hay una producción, ¿cachai? En cada comuna hay una producción. Y Y eso ahí, es lo raro, porque no tenemos cultura de musicales. ¿Por qué ese sí? ¿Por qué ese prende como concierto, como musical, versión metal, versión, como dije, Jesucristo, Superestrella Andino? gracias a la persona que dijo que, a la persona que nos dijo que existía Sí, la versión yo sí metal, sabía, yo no pero se me había sabía. olvidado. Se me había olvidado completamente. Hace un par de años como que me había salido un aviso de la metal, se me había olvidado que esa también existe y se hace todos los años. Por eso, o sea, nosotras nunca dijimos o sea, somos el único país que que hace Jesucristo Superestrella. Somos uno de los pocos países donde levantáis una piedra y hay 3 producciones en Semana Santa. ¿Tres? No, levantáis una piedra, no dije, no. Onda como que hay producciones Más o por menos, metro cuadrado. más o menos. O sea, yo como de gente que ¿Qué yo diste? conozco, sigo en Instagram como de conocidos, ¿no? Así como estrellas. Creo que vi unas cuatro o cinco producciones de Jesucristo Superestrella donde había alguien que yo conociera que estuviera participando. También le doy gracias a la persona, no sé quién era, un usuario que la persona que dijo que nosotros no sabíamos nada y que decíamos que éramos engreídas por pensar eso, le dijo, nunca dijeron eso, dijeron que era una versión rara, a pesar que no tenemos teatros lo suficientemente grandes para hacerlo. A una persona que nos dijo, pero es que ¿cómo dicen eso? Yo lo vi en Brasil. Persona que lo dijo, te invitamos a escuchar el capítulo entero porque hablamos de las superproducciones de Brasil. Sabemos que en Brasil, en Y que, Argentina, en México son producciones más grandes porque tienen la infraestructura, tienen los medios y tienen el interés, que es lo más importante.
Por eso me encanta que el medio poco a poco se está creciendo acá en Chile, porque demuestra interés. El problema es que hay que pelearla, hay que seguir peleándola. Y productoras más chicas que están ahí peleándola y dándolo todo para que el medio pueda avanzar, porque ellos son los que hacen que el medio avance. La gente que en verdad se esfuerza en hacerlo. Exacto. Nosotros estamos felices que aparezcan producciones. La cantidad de gente que dijo, es que en región no hay, y yo que creo que fue las únicas veces que alguna vez llegó ese comentario a alguna de esas personas, esa sí fui yo, porque yo les ponía ayudándolas a sentir, porque es como alguien que creció en región, entiendo el dolor de no tener producciones. Una persona que dijo que si quería ver musicales de buena calidad tenía que ir a Argentina y que iba, amigo, te envidio. Same, Quiero vivir tu vida, me encantaría, porque yo ni siquiera same. he ido a Buenos Aires. Y para cerrar, voy a reiterar, nunca dijimos que nos hacían o que en otros países nos hicieran, pero a diferencia de países como Brasil, Argentina, México, que tienen los medios para hacer sus producciones, nosotros no tenemos la cultura, no está valorado el musical, pero Jesucristo Superestrella hay por lo menos 30 Exacto. Por producciones. eso, por Y eso eso es lo era, es raro. que es el caso único. Por eso lo pusimos como el caso único de Jesucristo Superestrella. Y empecemos a hablar de Disney, animación de Disney. ¿Por qué queríamos hablar de animación de Disney? Porque ellos tienen la famosa Ujú, fórmula de Disney, que tiene muchas interpretaciones la fórmula Disney, porque está la fórmula Disney en cuanto al storytelling, está la fórmula de Disney en cuanto al estilo de animación, está la fórmula Disney en cuanto a ¿cómo se llama? Al tipo de tecnología que ocupan, pero en el caso de del storytelling, aparte de las etapas que tienen que ir cumpliendo, el storytelling tiene sus propias etapas, que el inicio, presentación de personajes, bla, 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 bla. La forma que tienen de producir esto está basado sí, en duplas, sobre todo en el tema de la música. Es una fórmula que ya tienen probada más o menos desde los años 50, que es tener a un liricista y a un músico que complementan tan bien que son capaces de hacer el storytelling a través de la música junto con el diálogo y junto con la exacto. animación. Que esa es una de las gracias que encuentro yo de Disney y que uno lo puede ver bien, por ejemplo, en el documental de cómo hicieron Frozen 2, es un gran bacán, Amo ese documental. que todas las áreas trabajan muy de cerca, porque todos tienen que crear la misma historia. Todos tienen que trabajar todos Exacto. para un bien común, que es lograr descifrar cuál es la mejor manera de contar la historia que quieren contar. Creo que lo dijimos en el capítulo anterior que Disney y Broadway están íntimamente ligados. A partir de los últimos 40 años tienen nombre y apellido Howard Ashman y Alan Menken. Cuando la Kena dijo que para ella, o sea, que su definición de musical era eh, donde las canciones, si las sacaban, perdían en la historia, Disney tiene ese mismo formato desde literal 1938. Por si acaso, 1938 es el año que salió La Blancanieves. la Blancanieves. Es el primer largometraje Lo animado cual de la historia. encuentro brigio. Ese hombre no sé cómo lo hizo como para lograr eso. Imagínate ser la persona que creó la compañía, juntó a la gente, a todos los talentos posibles, para hacer posible una película entera animada, hace 90 años. Bueno, Disney era lo más parecido porque hubo en su época Sí. a Steve Jobs. Jobs se sabía que decía, quiero un celular que haga esto, esto y esto, y se lo mandaba a los programadores y ellos veían cómo lo hacían porque ellos tenían la pedida. Disney era igual, o sea, independiente. y, no revisé, o sea, que iba a revisar, todavía estaba la película en Amazon, que es la biopic de Walt Disney. Básicamente te dan a entender que él inventó a Disney como a los 10, o sea, a Mickey como a los 10 años dibujándolo en un granero cuando, gente, si quieren saber la verdadera historia del ratón Mickey, pero obviamente tal, en YouTube busquen Disney Drunk History. Me encantaron. History es una gran fuente de sabiduría. Aparte que Drunk History te tira los datos verídicos. La gracia de Drunk History es que están curados mientras lo cuentan, Claro. pero no te están mintiendo. Bueno, el asunto es que hay uno donde te empiezan a contar de que en realidad los derechos del ratón Mickey era de otro. De hecho, hay una parodia muy buena de Disney de que te cuenta esta misma historia, Sí, Los Simpsons, sí. con Tommy Daly. Que la famosa historia del cartero es más o menos parecía la misma historia. Sí, Walt Disney No, no era obvio que no. ningún santo. Dejémoslo claro así. O sea, nosotros amamos Disney, pero tenemos claro que esta es una cuestión completamente Obvio. aparte. O sea, el gallo era. El gallo, a pesar de que Disney como compañía hasta el día de hoy te muestra como el creador de sueños, el visionario,
Sí, era un visionario, pero antes que cualquier otra cosa era Es un que hombre de por negocio. eso funcionó y por eso logró hacer la empresa también, po, ¿cachai? Porque tenía la visión Exacto. como de la parte de negocios, po, obvio. Claro, entonces él armó esa fórmula para crear las historias de las películas, compraba los derechos de las películas, o sea, de los libros cuando no eran de libre derecho. Por eso las primeras películas de Disney son de clásicos de 1600, porque Sí, po. estaban liberadísimos, entonces eran menos presupuesto. Dato curioso, que a mí me gusta este dato curioso, no me acuerdo de qué año es La Bella Durmiente, No me 60. acuerdo el año exacto que quieres que te diga, pero por ahí. Poco antes de esto. Bueno, o 1954, por ahí. Uno, antes de que empecemos con el tema de la tupla, la Bella Durmiente es estéticamente una de las películas más que te puedes hablar con cualquier artista plástico. Te va a decir que es una de las películas más lindas que existido Sí, hasta La Bella y la Bestia. Y porque básicamente todos los fondos son imitaciones sí, de cuadros barrocos de la época es de precioso. 1600 y tanto. Y la música es del ballet de la Bella Sí, Durmiente de Tchaikovsky. Así que si alguna vez se le topan en YouTube hay un montón de presentaciones de ballet, porque yo de repente las pongo para dormir. Si ponen alguna la Bella de la, ¿cómo se llama? De la Bella Durmiente y se ponen a cantar en la mitad, es porque y me es por encanta. eso. Me encanta el hecho que hayan Así usado que, la música de Tchaikovsky, porque es tan precioso, entonces funciona tan bien con lo visual de la película. pero que eso fue el tema. La música de este podcast estaba liberada, tenemos que dedicarnos a la Exacto. animación acá. 100% de la animación y vamos a hacer que haga match con la música de Y es la Bella hermoso. Durmiente. Hace mucho tiempo que no la veo y tengo ganas de verla de nuevo. Lo mejor de todo es que como uno puede ver todas estas cosas fácilmente en Disney Plus, weón. No hay que andar buscando. No, sí, a mí me encanta eso, pero yo soy de la época, porque tú cachai de que se hizo un redoblaje de muchas películas de Disney hace Ujú. como 10 años, 11 años, un poco Sí, más, unos 18 años más o menos. Se hizo un redoblaje de todas las películas clásicas, porque los derechos de voz los artistas originales. de los doblajistas mexicanos había vencido y no se las quisieron renovar, no les quisieron volver a pagar, entonces Disney volvió a doblar todas las películas, que ahí decimos, Oh, Disney mira, no es ningún santo, porque lo que debió haber hecho fue haberlo doblado, o sea, haberle pagado los derechos, pero prefirió redoblar todas las películas. Entonces, yo crecí con La Bella Durmiente, era mi película favorita cuando yo estaba chiquitita, y cuando hicieron el redoblaje, le cambiaron la letra a muchas canciones. Entonces, cuando yo veo las que están en Disney Plus, ah, yo me claro, las sé distinto. Entonces estoy como, de hecho, yo por ahí debo tener, creo que está en un disco duro mío, porque hubo un momento en que se lanzó la versión digital con las dos doblajes. me encanta, Algún fan lo puso como con doble audio, con el de audio me nuevo encanta, y el audio antiguo, y me ahí está el encanta. mío. Porque esas versiones Ya no existen. ya no están, o sea, si ustedes tienen algún VHS de esa época, guárdenlo, no lo vendan, Sí. porque ese ya no existe. De hecho, bueno, eso es todo otro tema Ya. del physical media, de las cosas tener la física, que eso ya no pasa, entonces de repente simplemente un pedazo de media desaparece, lo borran de streaming y desaparece por completo por siempre, y por eso uno siempre habría que advocar para tener physical media, para tener las cosas en físico, y dos, eso es algo que tiene bueno la piratería, que ayuda a mantener los Bueno, medios. en este caso, pero bueno, para hablar del tema que nos compete, que son las duplas o el sistema Disney de duplas que tenían Sí, que tienen hasta el día de hoy, porque vamos a llegar ahí, para la creación de las películas, la reina de los documentales, yo asumo que soy la reina de los documentales, pero yo no soy la reina de los documentales de True Crime. A mí pregúntame cualquier web, de cualquier cosa que no sea True Crime y yo probablemente me vi un documental de eso. Cuando se liberó Disney Plus, otro dato curioso, yo soy la me suscriptora encanta, número 50 en Chile, porque me quedé hasta las 3 de la mañana porque quería me ser la encanta. primera, no alcancé, pero soy la suscriptora número 50 en Chile. Eh, ¿Y cómo lo sabes? Porque la boleta te aparecía cuando te escribía. Me puse a ver muchos documentales de Disney y entre esos se me cruzaron 4 documentales que son, para mí, la base de este capítulo, que son The Voice, que es la primera dupla musical que armó Disney, que eran los hermanos Sherman. Frank y Ollie, los primeros animadores de Disney, se hacían llamar The Nine Old Men. Los más famosos eran Frank y Ollie. Waking Up Sleeping Beauty, que se lo hablamos en el capítulo anterior, que habla del renacimiento de la
era dorada, o el Ya. Second Golden Age de Disney, que partió en 1989 y duró hasta más o menos Ujú. el 99, y Howard, porque Howard Ashman, mi santo pastor, Qué gran artista. te fuiste, te fuiste Exactamente. muy pronto. Qué cerebro. Qué cerebro, weón. Tengo grabado una escena de ese documental que es cuando se estaba muriendo y dirigió La Bella Durmiente básicamente por teléfono, literal, no estoy inventándolo. Y estaba con la actriz que hace de Bella, no me acuerdo cómo se llama, La pero era de Susan Young. Broadway, porque ese era el otro que Alan Menken y Harold Ashman sacaban casi todas las actrices de voz de Disney para sus películas, las sacaron de Broadway. Y estaba tratando de cantar la primera canción, el I Want Song de Bella, y no le salía un cambio de tono y Howard Ashman apenas podía hablar y le dicen, díganle Streisand. Me encantó. Y ella entendió una parte y es cuando está diciendo, es un gallardo príncipe. Eso era porque tenía que imitar el cambio Me de voz de encanta. Streisand. Me encanta que lo tuviera tan claro que con una palabra podía darle la indicación. Y Ashman apenas podía hablar, ¿cachai? Y lo contó ella y después yo escuché la canción y es como, piensa en esa nota, piensa en esa parte de la canción y Me eso es Barbara encanta. Streisand. Me encantan esos detalles, me encanta ver cómo hace las cosas. Yo soy la fan número uno de todo lo que es detrás de cámara. Para mí, que todos los Mm. proyectos tuvieran un documental entero explicándome cómo lo hicieron, porque me encanta ver cómo funcionan los cerebros de la gente creativa. Bueno, como ya lo he dicho varias veces, mi sueño frustrado habría haber sido directora, así que yo cuando hay un detrás de cámara o hay un documental de este tipo, Es que, yo lo veo, sobre todo si es de Disney, porque encuentro que ahora, porque estamos hablando así, ahora que Disney asumió que es una compañía, porque eh, antiguamente no lo asumía, era como la fábrica de sueños, que por dejar la cagada, pero ahora que asumen que es una compañía, pero tienen una cultura creativa y una cultura eh, organizacional de trabajo fantástica, que de hecho es una de las por algo mejores del Disney mundo. sigue siendo Disney. Y cuando dicen, mira, hay personas en este país, hay jefes en este país, yo Ujú. he tenido dos ya, que me han dicho, es un honor trabajar aquí, no voy a decir las empresas, pero ya puedes adivinar una. A la primera persona le dije, esta ni siquiera es mi área, y al segundo le dije, esa es la peor forma que tienes de motivar a un trabajador. Pero si yo llegara a trabajar en Disney, literal, para mí eso Obvio. sería un honor. Es que Disney es otra cosa. Literalmente, si bien, claro que esto era la frase más cliché del planeta, pero literalmente es como la fábrica de sueños porque todos hemos crecido viendo Disney. Exacto. Mira, esto se lo he contado a re poca gente, pero creo que una vez te lo conté, que yo no tuve la oportunidad de trabajar, pero sí a postular a Disney Eh, en Buenos Aires. Y lo rechacé por razones que tú sabes. Y que son uno de los grandes arrepentimientos de mi vida. La primera película de animación no sigue esta fórmula, porque la Obvio. fórmula obviamente se creó después. La Blancanieves era un hito tan grande que la academia no supo qué hacer con ellos, porque no podían postularlo a nada, porque no existía la categoría, Porque porque eran no existía literalmente nada. la única cuestión de ese tipo que existía. Claro, y era tan nuevo el formato que ni siquiera era como, oye, lo ponemos en mejor película, lo ponemos en no sé qué. ¿Cómo se pueden nominar a los actores de voz a ese nivel? Al final lo que hicieron fue como cortar por lo sano y hay una foto que es famosísima que se cruza por todo el mundo. Probablemente este va a ser un capítulo donde yo voy a poner imágenes, si no me disculparán. La famosa imagen de Walt Disney con un Oscar y Sí, 7 porque les dieron Oscaritos. un Oscar como especial, como el gran logro que era la película animada. Claro. Ya más adelante, yo tengo que ser honesta, yo me sabía el orden de las películas hasta hace unos 5 o 6 años atrás, yo me sabía el orden de las películas. Por lo menos de la primera Golden Age. Ahora ya no me acuerdo. Pero se fue trabajando con los años. Tengo claro que Dumbo tampoco tiene esta fórmula. La razón por la que Dumbo no tiene esta fórmula es literal historia mundial, porque habían drafteado a casi todos los hombres de Estados Unidos y los que estaban, o sea, sí, fue animada y escrita por hombres igual, pero eran los que no habían sido llamados a la guerra. Entonces, si usted encuentra que la película es media Claro. rara y que no sigue como el canon del resto de las películas de Disney, era porque estaban todos en la guerra. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y ya con el tiempo empezamos a armar, mira, aquí lo tenía. Yo siendo pelotuda. Primero, Blancanieves, después venía Que Pinocho, también es rarita. fuente, también es rarita, fuente de muchas de mis pesadillas. De hecho, la única película, porque yo igual he visto casi todos los live action de las reversiones, la única que eh, conscientemente no he visto ni voy a ver nunca va a ser el Pinocho de Disney Plus. No porque sea malo, porque sea buena, he escuchado que es mala, pero yo no voy a pasar de nuevo por la escena de los burros.
tengo suficientes traumas asociados a eso. O sea, si usted no está traumado porque la última palabra que dijo ese niñito fue mamá, quiero a mi mamá, antes de convertirse Me en burro, encanta que tu razón es: "No, ya me traumaron animadamente, no necesito que me traumen con personas, saludos". no, es que, a ver, quiero que te pongáis de este lado. Lo muestran de una sombra. Esa escena, imagínate lo trauma que la vi chica, la vi súper chica. Pero tengo grabado que el niño empieza a gritar, que empieza como a rebuznar, y empieza a gritar cuando Ujú. se empieza a dar cuenta que se está transformando en burro. La cámara se mueve y empiezan a mostrar la sombra y escuchas al niño llorar y gritar, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. Y para una niñita de esa época, 8 años, escuchar que las últimas palabras de un niño antes de, no, de convertirse en burro es quiero a mi mamá y saber que no va a poder ir a donde su mamá nunca más. Y ok, ya estoy vieja, pero lo siento, no quiero Ay, revivir ese trauma. En fin, sí, después está Fantasía. Fantasía es literal su primera sí, película experimental. Y también estábamos con un problema de gente. Y fue una de las razones por las que se hizo, que fue tan experimental y que son como varios cortos chiquititos y toda la cuestión. Y después viene Bambi, que es el comienzo de la fórmula Disney. Cuando ya están empezando a hacer una línea argumental completa. Cuando ya estás viendo que tiene un estilo de animación propio, porque vas a ver a Tambor y Tambor va a ser Tambor de aquí en la quebrada exacto. la Gil. Donde tú estás viendo que tiene, no es un estilo de animación genérico, sino que los fondos tienen un estilo de animación genérico, lo que se llama la forma de presentar a los personajes. Disney tiene, como, no sé si creó, pero sí popularizó el tema de que unos personajes se vuelve popular o se vuelve reconocible cuando puedes reconocer Claro. su silueta. Ahí es cuando ya empiezan a instalarse los Nine Old Men, que tengo los nombres, pero los más importantes eran Frank Thomas y Johnny Johnson, o por lo menos los más conocidos. De ahí el Y hoy, documental Frank y Oli, que recomiendo encarecidamente ver porque es uno de los documentales más lindos y tiernos del mundo. ¿Por qué más lindo y tierno? Yo no soy una persona que sea, soy súper honesta. Yo no tengo mucha empatía por la tercera edad. La única persona con la que tengo empatía ser tercera edad son mis papás. Pero el, porque o sea, la experiencia de vida me ha enseñado de que si hay alguien, generalmente a las personas que no los va a ver sus hijos, no los van a ver sus nietos, no es porque sean malos, el ujú, 97% de las veces es porque algo hicieron. exacto. Entonces yo no estaba muy segura de ver Frankie Oli porque básicamente te cuentan la historia, es un documental de 1998, si mal no recuerdo. Espérate, déjame confirmar. 1995. De ellos dos, ya viejitos, ya retirados, pero son los viejitos más tiernos que podéis conocer, porque no son como, ay, que yo intento ser tierno por los niños que están acá. No, los gallos eran Oh, genuinamente tiernos, se adoraban, eran mejores amigos, al punto en que se cortaron casas una al lado de la otra para envejecer juntos con sus señoras y que sus hijos se criaran juntos. Cuando ya empezaron a morir, las señoras se apoyaron entre ellas. qué Es hermosura. demasiado lindo ese documental. Y te cuenta también cómo fue el inicio y la estabilización, por decirlo de alguna forma, Claro, de los Nine Old Men, que es los animadores históricos de Disney, los primeros Disney Legends. exacto. La gente que los animadores actuales Sí, o sea, se inspiran en ellos, claramente, como héroes totales del mundo de la animación en general. Si al fin y al cabo estamos hablando de que Disney fue uno de los primeros estudios de animación, por ende, ahí estaba lo mejor de lo mejor. claro, y ellos fueron los que armaron, los que crearon el departamento de animación de Disney. Eran gallos que, según cuentan, eran muy abiertos a recibir a la sangre nueva, no eran como, si bien eran como, hay cosas que no vamos a cambiar porque nosotros creamos el departamento, sí eran como muy de enseñar las cosas, porque ellos creían que su craft tenía que enseñarse, no sabían que si se morían iba a Claro, morir toda una industria, básicamente. Y Frank y Oli eran los más conocidos y los que le pusieron el sello. Vamos a hablar de los primeros animadores que ocuparon bocetos y que también es una marca muy importante de Disney, se basaron en su vida real para las animaciones. A la que no le contaba fuera antes de partir que ellos están detrás de Robin Hood, la versión de animalitos de Disney. Y una de las escenas icónicas de Robin Hood es el King John, cuando se chupa el dedo y se agarra el lechón. Y en el documental dicen, eso lo pusimos, no me acuerdo si es Frank Wally, porque mi hijo cuando era chiquitito se lo cual amurraba y hacía me eso. encanta cuando los artistas sacan cosas de su vida real
Encuentro que no hay, como en este ejemplo y ejemplo de la misma índole, no hay muestra más grande de amor que tratar de inmortalizar a una persona que amas a través de tu arte. Y ese es un ejemplo, pero clarísimo. Claro, entonces ellos bueno, son los papás, son los padres, los Nine Men en general, son los padres de la animación Sí, moderna, de la animación. De esto no era como que animación moderna, no. porque antes estaba la animación antigua son 3 películas de Disney. Ellos fueron los creadores de la animación moderna. Dato, se me había olvidado. Son tan tiernos y tan adorables, Los Increíbles, ¿Sí? en la escena final, cuando aparecen, cuando se están peleando, cuando se ponen las máscaras y se van a pelear, aparecen 2 viejitos que dicen, así es como se hacían las cosas. ¡Ay, Son Frank y Ollie. me encanta! Me encanta que aparezcan en una película del nuevo No me estilo acuerdo de si, animación, pero están ahí igual porque son parte fundamentalísima. si mal no recuerdo, ellos pusieron las voces. Ay, qué lindo. Al punto de que ahí donde nosotros decimos es que sí, ellos eran muy protectores de su craft, pero se abrían a lo nuevo, y el mejor ejemplo es, estuvieron en el cast de Los Me Increíbles, hicieron un encanta, qué cameo. lindo. Si nos ponemos técnicos, el sistema de animación en 2D lo creó Disney a partir de las animaciones de capas, ¿no? El logo de Disney Animation es Ujú. Mickey moviendo esas hojas, y es la forma que tienen que dibujar, y ese sistema de animación partió con los Y Nine que Old se Men. mantuvo hasta que terminaron de hacer cosas en 2D. No es una cosa que no sirvió y se sacó, no. Esto, tú puedes ver videos de gente animando Hércules en los 90, el mismo estilo. Claramente distintos estilos quizás de dibujo, obviamente nuevas tecnologías para ayudarse y todo, pero el agarrar la hoja, ver el cuadro anterior para dibujar encima el cuadro siguiente, se seguía haciendo. También está el tema de las transparencias y las capas, que también lo creó Disney. Insistimos, era como Steve Jobs. Disney dijo, oye, esta cuestión sale más fácil haciéndolo por capas. Ustedes ven cómo arman el sistema, pero Cuando la Nati dice igual tenía por razón. capas, a lo que se refiere es que el fondo estaba en una capa, en una diapositiva, por ejemplo. El segundo plano estaba en otra diapositiva. El siguiente plano estaba en otra. Los personajes estaban en otra. Eso generaba profundidad, una profundidad distinta que se podía cuando estaba todo dibujado en el mismo papel. El mejor ejemplo de las cosas de la animación en capa es La Bella Durmiente, Ujú. porque se puede ver las capas, o sea, a ojo desnudo, naked eye, como dicen los gringos, se pueden ver las capas. El fondo barroco, se pueden ver los árboles que se están haciendo la distancia, que están haciendo la perspectiva, y se puede ver la animación. Ese es el sistema que ocuparon hasta que los Nine Old Men se empezaron a retirar, que fue a finales de la época de los 70. Y cuando los Nine Old Men se empiezan a retirar, es cuando la primera Golden Age muere, porque es el comienzo del cambio generacional, y también la ida de los hermanos Sherman, que era la otra dupla que queríamos hablar, que ahí se empezó a armar el sistema de duplas musicales en Disney. Partió con los hermanos Sherman. Está también otro documental en Disney Plus que se llama The Boys, porque así era como Walt Disney los llamaba. Que conste, em, The Voice como los chicos, no The Voice como la voz. los niños, ¿Cachai? E larga o YS. claro. The Boys, como los chicos. Uno se encargaba de la música, otro se encargaba de las letras, y ese es el sistema de música de Disney. ¿Dónde se puede ver? Sabemos que vamos a hablar de animación, pero si alguna vez han visto la película de Disney de cómo se hizo Mary Poppins, Ujú. los hermanos Sherman están creo que Jason Schwartzman es uno. Sí, creo que es el Jason Schwartzman. Si mal no Sí. recuerdo, Jason Schwartzman es Ahí uno de los aparecen como hermanos. personajes, sí. Aparecen como personajes y te muestran históricamente la oficina de Disney. En los estudios Disney, que perdón, no están la oficina de Disney, no están los estudios Disney, está en Disney World, Disneyland, está en uno de los parques. Pero históricamente la oficina de Disney está sellada, o sea, no sellada, está cerrada. Y no tiene acceso público, ni siquiera le ponen una barrita para que tú podáis ver. No, o sea, no se puede entrar nomás, se entra solamente a limpiar. Y hay un piano, y ese piano solamente lo podían tocar los hermanos Sherman. Dato, los hermanos Sherman murieron, entonces el piano ahora solo se afina. Y bueno, cuando Disney murió, también ellos eran los únicos que podían tocar ese piano. Dato curioso también de los hermanos Sherman, que por eso yo los quería comparar mucho con Frank y Ollie. Los hermanos Sherman no se soportaban. Y no era así como hoy, no, tuvieron problemas así como en el transcurso de su carrera, que No, se dieron problemas cuenta de que no creativos. podían. No, ellos no se soportaron nunca. Y la razón por la que trabajaban juntos eran porque eran tan contreras que el papá les dijo, les apuesto, uno era bueno para escribir canciones, el otro era bueno para escribir letras, y el papá les dijo, les apuesto que no pueden trabajar juntos. No, cuando Contreras debió ser tu apellido, oye. No, sí,
O sea, ¿y por qué lo sabemos? Porque el documental si mal no recuerdo, uno de los hermanos está vivo, déjame ver, The Voice se hizo el 2009, uno de los hermanos todavía está vivo, no sé cuál, no me acuerdo, pero hablan los hijos y los nietos y todo, y cuentan, si mal no recuerdo, si es cuando lo hicieron Disney Legends, debió haber sido cuando lo hicieron Disney Legends o cuando les dieron como este medalla que les dan a los creativos en Estados Ya Unidos, sí, o sea, la como del que, presidente de la selección. sí, no me acuerdo si una de las dos premiaciones, ahí los primos se conocieron, Cáchate lo así mal de que mal se se tienen que llevaban. llevar, po, que ni sus hijos se conocían. No, sí, onda, como que vivían en distintas partes del país para no cruzarse, si se llevaban pésimo. Me encanta. El nivel de odio. Yo vi Frank y Oli y The Voice seguido, uno después del otro, literal, onda, no me acuerdo cuál vi primero. Creo que vi The Voice primero y después vi Frank y Oli. El contraste. Y como, sí, no, para mí fue el contraste, fue para el pico, porque como pasé de unos hermanos biológicos que no se soportaban y que eran los dos unos genios creativos y la única razón por la que trabajaban juntos era porque uno era Contreras y dos porque ganaban mucha plata. Obvio. Y porque básicamente Disney también, y creo que se retiraron después que se murió Disney. Porque era como, a ver, lo voy a contar como, porque es lo más parecido. Siempre se le echa la culpa a Yoko Ono como la persona que destruyó a los Beatles. Ujú. Los Beatles debieron haberse, lo dice una gran fan de los Beatles, pero los Beatles no debieron haber durado lo que duraron. No. Ellos tenían un agente que no me acuerdo cómo se llamaba, y él era básicamente el gallo que los... Era el pegamento y era básicamente el gallo que sabía cómo tratar con los cuatro sin que se mataran. No era que se llevaran mal, pero era que, o sea, después con los últimos años se empezaron a Obviamente. llevar mal, pero no daban para dar lo que dieron. Y la razón era porque lo querían tanto y él lo sabía manejar tan bien que esa fue la razón. Este manager murió, y se me olvidó el nombre. Y siempre me acuerdo el nombre, ahora justo ahora se me olvidó. Típico. Pasó lo mismo con los hermanos Sherman. En el momento en que se murió Disney, en el 60 y tanto, estos gallos dijeron, chao. Chao. Sí, porque ellos estaban porque querían mucho a Disney, porque Disney sabía, Disney básicamente era su papá. Claro. ¿Te cachado cuando tu papá, cuando estáis peleando todo el día y tus papás, o sea, tus papás son los únicos que logran controlar la situación? Disney hacía esa pega. Y sí, uno puede decir muchas cosas de Disney y todo, pero por lo que tengo entendido, la gente que trabajaba mano a mano con Disney, todos lo querían mucho. Tanto los animadores, los Sherman, todo el mundo que trabajaba cercano a Disney lo quería mucho, porque parece que el hombre era muy cercano con su gente. Pues yo encuentro que en la película de Mary Poppins hice un gran casting poniendo a Tom Hanks, Sí. porque nadie más podría haberlo hecho. Porque esas cuestiones de que había un tren que era solo para él o que él caminaba por el pueblito, que no me acuerdo cómo se llama el pueblito, porque tiene un nombre, Sí, el pueblito donde no me pregunté, pero tiene un nombre. aquí dos personas fanáticas de Disney que nunca han puesto una pata en Estados Unidos acá. Dos, Y que además tienen menos en cero, Disney. por ciento de memoria disponible acá arriba, Sí, nosotros funcionamos como el celular de la Kena. básicamente. Hay que borrar cosas para que entren cosas nuevas. Exacto. Y y que se iba caminando y saludando a todo el mundo, que se sabía los nombres de los gallos que hacían aseo. Hay historias de Disney de eso. Ahora, que también era un explotador en el tema, también. Dos cosas pueden ser Es que eso, ciertas. una cosa no quita la otra. Uno está acostumbrado mucho a ver las cosas y a las personas como en blanco y negro y no es así. No es tan blanco y negro. Todo tiene matices. Claro. Entonces, a ver, volviendo a la era dorada. Imagínense tener a los hermanos Sherman, que fueron los que hicieron clásicos de ayer y hoy como El libro de la selva, Lo siento, un Masitas dálmatas. nomás, lo que es de precisar nomás. Me encanta esa canción. Y olvídate La de la preocupación. preocupación. Me encanta esa canción. Está, si mal no recuerdo, también estuvieron detrás de Lo siento, un dálmata. Ya. Deberían estarlo porque es del 61. Sí, claro, por la época, probablemente. Sí, deberían estarlo. Así que también le vamos a agradecer esa obra de arte musical que es Cruella de Vil. Qué buena canción. Qué buena Qué buena canción, weón. canción. Entonces, ya, se muere Disney y la era dorada sigue por unos años hasta, básicamente los que mantienen la primera era dorada son los Nine Old Men. Claro. Son los que tenían Cuando el ya se empiezan a estilo retirar, de animación que hizo que la primera era dorada fuera lo que fue. se sabe que Disney una vez, o sea, era tanto el cariño que le tenían los grados altos de animación y creativos de Disney, porque ¿Sí? yo no podría decir el resto, pero sí por lo menos grados Pues son los altos, que trabajaban que al sí lado de él. muchos, claro, que entonces cuando se murió Disney, que lo sentían que tenían que mantener el legado vivo y por eso Disney funcionó por lo menos 10 años más, Sí. 10 o 15 años más de la muerte de él,
manteniendo el Golden Age. Hasta que ya no pudieron seguir más y al principio de los 80 ya empezaron a hacer el cambio de mando y ahí es cuando se les dice, los 80 en Disney se les dice el Dark Ages. Sí. Son las eras oscuras. Que las eras oscuras, cuando aparece, vamos a citar un documental donde se habla mucho de la época oscura, que es Waking Up Sleeping Beauty, que es del permiso. Waking Up Sleeping Beauty, tengo un torpeo. Hay que tener todo en esa. 2009, 2009, que parte hablando de la época del Dark Ages. ¿Por qué? Porque una vez que ya se fueron los Nine Old Men y que hicieron el paso a la nueva generación, que ya no estaban los hermanos Sherman, ya no estaba la pata creativa musical y tampoco estaba la pata creativa animación, y pasó 100% a ser corporación. Y esta nueva corporación estaba más centrada en los parques que en la animación. De hecho, hubo una época, si mal no recuerdo, entre el 83 y el 87, que estuvieron seriamente pensando en cerrar el área de animación porque, una, no le estaba yendo bien y dos, porque a los parques les estaba yendo extremadamente bien. Como dato, dentro de la nueva ola, por decirlo así, de los animadores hay varios, que ahora no recuerdo los nombres, pero el más conocido es Tim Burton. Y ahí estuvo Oliver Spandilla, Claro. estuvo, ¿cómo se llama esta de que es Sherlock Holmes básicamente? Policías y ratones. Y yo recomiendo ver mucho ese documental porque hay mucho ex trabajador de esa época que da entrevistas y básicamente se hace bolsa a la parte corporativa de Disney entre todos, y me encanta que ese documental esté en Disney Plus porque es como un, sí, la cagamos durante esa Viene de eso. época. Está The Black Cauldron, que para mí no es la mejor película, de hecho es lejos la película más oscura de animación que tiene Disney, pero tiene un lugar en mi corazón porque es del 85. Me encanta. Yo, ¿sabéis que no la he visto nunca entera? Eso es donde sale Madame Mim, Yo, ¿cierto? no, ese es La espada en la piedra. Se les de las piedras, pues sí, tiene Berlín. Y en este momento no me puedo mover porque yo tengo un Funko Pop de Madame Yo Mim. amo mucho a Madame Mim. Es tan loquita. Yo también, Siento que nunca he visto esa yo película también. entera, pero Madame Mim tiene un lugar en mi corazón porque está tan rayadita. Sí soy. Bueno, La espada en la piedra es de los Nine Old Men, liderados por Frankie Oli, y la música es de los hermanos Sherman. La espada en la piedra creo que es de 1960 y algo. Y Madame Mim, o sea, yo cuando chica, yo rayaba la papa heavy con Madame Mim. Cuando a mí se me cruzó ese Funko Pop, en algún seguramente voy a subir una story en Instagram del podcast mostrando mi Madame Mim Funko Pop, porque se me cruzó, le mandé una foto como el WhatsApp de la familia y fue una cascada de cómpralo, 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 cómpralo. Es que Madame Mim Sí, es mal. un muy buen personaje. Y no está suficientemente bien valorada porque ese Funko Pop me costó 5 lucas. Vaya a quejarte. No, no, por supuesto que no. Pero sí, me sentí mal por Madame Mim. Pero en fin, está The Black Cauldron del 85 y de hecho, hay todo un tema porque corporativo es lo que está pasando con Sony Animation en este minuto, que todo el mundo sabe que hay un tremendo equipo creativo en Sony Animation, pero cuando empiezan a cagar las películas cuando se mete corporativo. La razón por la que Spider-Man, Spider-Verse es tan la raja es porque se hizo literalmente porque no querían perder los derechos de largometraje de Spider-Man, y como Tom Holland ya era el rostro en Disney, la única forma de mantener los derechos y no devolvérselos a Marvel era hacer una película. Entonces agarraron animadores y dijeron hagan la weá que quieran, no se metieron y salió esa joya de Spider-Verse. Y por eso me da miedo un poco que vaya a haber una secuela de K-Pop Demon Hunters. Porque les fue tan bien que desde el corporativo van a querer meter la cuchara. Yo no creo tanto porque la secuela de Spider-Verse no se metió corporativo, cachó que no tenía que meter mano. Pero Ruido. es lo que pasó en Disney en los 80. Policías y ratones no se iba a llamar Policías y ratones, iba a llamar de otra forma, y creo que se llama en inglés, no me acuerdo. Habla, rellena. Una vez estábamos viendo esa película, la Sherlock Holmes versión ratón con mi hermana, la estaban dando en la tele, hace mucho tiempo. La estábamos viendo por primera vez. Y creo que la estaban dando en el 13 o algo así, o en un canal. La cosa es que tuvimos que dejar de verla porque fue cuando Longueira se bajó a la candidatura presidencial. Y hasta ahí llegó nuestra vista de la película. Hasta ahí llegamos. Cuando el 13 tenía los derechos de Disney. Buena época. Entonces fue como, oh, Bueno, en fin. En inglés la película se llama The Great Mouse Detective. ujú,
Y fue porque Corporativo le quiso cambiar el nombre, porque decía que el nombre que le habían puesto que era como Sherlock Holmes o algo por el estilo, pero una versión ratonizada del Obvio. nombre, la encontraron muy estúpida, o sea, no estúpida, pero la encontraron que no la iban a entender el público, entonces le pudieron The Grace Mouse Detective. Y yo tengo un respeto por los creativos históricamente de Disney, porque estamos hablando de una época en que apenas había internet, se empezaron a mandar como fax con listas así como renombrando todas las películas. Blancanieves y los siete enanitos le pusieron la princesa, los siete hombres bajitos, no sé qué más. El asunto es que dibujos del presidente de Disney como caricaturizado riéndose con bolsas de plata y se los pasaban por Me fax. Y el encanta. asunto es que se filtraron al público. Cuando los Entonces, memes ponte tú, salen de control. estamos hablando de los 80, que fue tanto lo que se filtró y tanto la wea que terminaron siendo preguntas de Jeopardy. En los 80 no hubo películas musicales de Disney, De hecho, hasta el 89, que ya vamos a llegar ahí, estaba metiéndose corporativo todo al punto de que, como no le estaban haciendo las cosas como ellos querían, iban a cerrar el área de animación hasta el 87 más o menos, si mal no recuerdo, cuando cambian al director, al CEO de Disney, que tampoco me puedo acordar el nombre, rellena, porque este gallo es importante. me encanta que los nombres realmente es algo que no entran, no entra en nuestro cerebro. Y yo voy a ser honesta, yo cuando estoy en una cuestión nueva, en un proyecto nuevo, lo que sea, necesito varios días y que me digan los nombres varias veces para que me entren porque a la primera no pasa, ¿ya? Si algún día me conocen y yo no me sé, o sea, se presentan, no esperen que yo me sepa su nombre al tiro, ¿ya? Porque no va a pasar. Bueno, este nombre que se nos olvidó fue Michael Eisner, Es Eisner, Eisner, que asumió el cargo en el 84 y lideró la compañía hasta el 2005, por si lo cuadra, porque el 84, cuando se pensó en quebrar y todo, dijeron, vamos a hacer el último intento. Tenemos que recordar que durante los 80 y los 90 no existían tantas, o sea, hasta el 2005, 2006, las películas eran un proceso lento de producción, entonces se entiende que Michael Eisner ¿Cómo se pronuncia? haya subido al 84, pero su primera película exitosa de animación haya sido el 89, Obvio. porque fue todo un proceso de volver a convencer al directorio y de volver a reformular, a ver qué era lo que había hecho grande la animación de Disney, Ujú. eh, ver que se podía replicar para las nuevas generaciones, y ahí fue cuando a Michael Eisner y al equipo creativo dicen, ¿y por qué no buscamos creativos? Los animadores ya los tenemos, algunos se fueron, otros se quedaron, pero aquí lo que nos falta es música, letras y storytelling. ¿Por qué no se me ocurre que busquemos en Broadway y en Off-Broadway? Y en esa época estaba un musical Off-Broadway que se llama The Little Shop of Horrors, La que fue tiendita de los escrito, horrores que le ponen en español. exacto, que fue escrito, dirigido, producido y todo por Howard Ashman y Alan Menken, que son básicamente los creadores y los responsables de el New Golden Age. Exactamente. Y son los responsables de muchas de nuestras canciones favoritas de a todos los que nos gusta Disney. Son los responsables de mi infancia en su totalidad. Michael Lester también hizo otra cosa, dividió el equipo de animación en dos equipos. Tal vez se iban a demorar más en hacer las películas, pero iban a salir dos proyectos, uno que era un poco más seguro y uno un poco más arriesgado. Ujú. Esto lo empezó a hacer después de ¿cómo se llama? La Sirenita. La Sirenita, en 1989, es la primera película de animación, o sea, bajo como el alero de Michael Eisner y con Howard Ashman y Ahora, Alan Menken. Y es el renacimiento de Disney en todos los sentidos, porque no hicieron la misma fórmula, pero la adaptaron y la actualizaron para el público de la época. básicamente respetaron todo lo que hizo que Disney funcionara, pero actualizándolo a los finales de los 80, inicios de los 90. Fue un fenómeno, solidificó el sistema de las duplas musicales. Alan Menken es compositor y Howard Ashman, mi ídolo, era el Letrista. liricista. Para saber toda la vida, toda esta etapa, está obviamente el documental Waking Up Sleeping Beauty y un documental del 2019, creo que es, 2018, que se llama Howard, que cuenta la vida de Howard Ashman. El gallo era odioso. No voy a decir gallo en un género, era odioso, pero yo me siento identificada a nivel profundo, Me un nivel encanta. espiritual. Y el gallo hizo muy pocas obras en su vida,
Su más significativa fue, obviamente, La Sirenita. No, perdón, su primera obra más significativa fue La Sirenita. Su más significativa y obra póstuma en Disney fue La Bella y la Bestia. La, Be- La Bella y la Bestia. La historia de Howard Ashman es preciosa. Dolorosa a morir, murió de SIDA, muy joven. Yep, en los 90. Como contaba al inicio, en plena crisis del SIDA, con el estigma que había de la época, había muy poca gente en Disney que sabía, al punto que él estaba postrado en su casa, upstate New York, Ujú. estaban grabando en California, y él por teléfono estaba dirigiendo la música, y todo el equipo creativo pensaba que el weón era como un divo y que por eso no iba, y era porque no podía ir, Y se estaba porque muriendo. estaba postrado, que se estaba muriendo, y no supieron, o sea, el equipo de la Bella y la Bestia no supo que tenía SIDA hasta que les dijeron Howard Ashman murió. Y las únicas personas que sabían eran, una, el director y otra, Alan Menken. Obvio. Y Alan Menken le guardó el secreto forever. Y es súper potente ese documental, entre otras cosas, porque Disney, podemos decir muchas cosas, buenas, malas. O sea, ese blanqueamiento de Disney lo hemos repetido un montón de veces. No lo compramos, pero a ver, Alan Menken hizo una weá que encuentro que fue potente, dolorosa, pero súper necesaria, porque La Bella y la Bestia fue la primera película de animación que ganó mejor película en la historia, Y la porque no última. existe, o sea, y la primera y la última, quienes se fueron a recibir el Oscar fueron el director de la película y Alan Menken, y tenían la cinta del SIDA, la tenían puesta, era tabú, todo el tema del SIDA era tabú, y ellos fueron con la cinta en la solapa de los trajes, y en el discurso el director le pasó el micrófono a Alan Menken, donde Alan Menken le dedica el Oscar póstumo y creo que mejor canción Es también posible. ganó. Y le dice, bueno, queremos dedicar el Oscar a Howard Ashman, que básicamente murió de SIDA y esto es un problema que está a nivel nacional y hay que hacer algo y no sé qué más. En una transmisión en vivo en 1993. El tema es también que mientras está... En serio, hay que ver el documental de Howard Ashman. Y esto lo dije en el capítulo anterior, pero quiero dar los detalles. La canción, cuando van a buscar a la bestia, que la letra dicen, espérate, déjame, rellena. Me encanta, yo estoy para rellenar hoy día. Yo quiero decir que Howard, o sea, perdón, que Alan Menken es una persona que ama tan profundamente a Howard Ashman hasta el día de hoy, que siempre está hablando de él, en entrevistas, en su Instagram. Hay veces, no sé si para el cumpleaños de Howard o cosas así, sube cosas porque es una persona que ama profundamente y extraña profundamente a uno de sus mejores amigos de la vida. La letra, estamos diciendo, él ya estaba diagnosticado. Howard Ashman le cuenta a Alan Menken que tiene SIDA en los premios Oscar de cuando se van a presentar por La Sirenita. En el 90. Y ya estaban produciendo, ¿cómo se llama? La Bella y la Ujú. Bestia. La letra, juntos ya sin temor, sin nada, sin que nada nos detenga en la oscuridad del bosque fantasmal. Y al pasar, qué emoción, por el puente del castillo, aislaremos algo horrible al entrar. Basta ya de colmillos filosos, él es cruel por placer, y aunque ruja feroz no podrá detenernos. Toda esa canción es una alegoría al pánico del SIDA. Sí. Y es como él estaba viendo como la gente estaba volviéndose histérica y se alejaba de las personas LGBT en general, porque pensaba que se iban a morir, que se pegaba con el aire. El asunto es que en esa época está basada, en 1990, la gente estaba dejando morir a la comunidad, básicamente. Pensaban de que ay, la solución para que este virus se detenga es que se mueran todos los gays. Y los Ese era el adictos. pensamiento colectivo, y los Piensa adictos. que Ese era el eso pensamiento hay colectivo. gente del gobierno de Estados Unidos en cámara diciendo eso, como que se mueran los gays y los adictos. A mí no me va a afectar. Y es Exacto. como, Y bueno, y todos saben el momento en que se empezaron a enfermar los hombres heterosexuales, ahí recién empezaron a armar los estudios. exacto. Bueno, en fin. Después de que tú sabes el contexto en el que fue escrita, escuchas esa canción y te duele el alma. Sí. Uno Y puede estamos ver hablando de una toda la película de película, animación. uno puede ver toda la película con ese filtro y queda ahí pésimo. Y Howard Ashman alcanzó a escribir, creo que 3 o 4 canciones de Aladdin. Sí, No, no más. sí, alcanza a escribir un par. Por si acaso, Príncipe Ali la escribió él. Sí, escribió unas pocas. Y después, bueno, de ahí obviamente la producción de Aladdin tenía que seguir. Y de ahí Alan Menken agarra a otra persona para hacer su lyricista, po. Bueno, también en Waking Up Sleeping Beauty, ahí es donde te cuentan de que después de La Bella y la Bestia es cuando empiezan a dividir el equipo en dos, una más segura y otra no tan segura.
las ironías de la vida que siempre les pasan Disney, es que la que creen que segura le va mal y la que creen que es como experimental le fue la raja. Cuento corto, el Rey León, 94, que fue la que seguía a Aladdin. Claro, Y que si mal no recuerdo, estaba compitiendo con Pocahontas, que al final Pocahontas la patearon hasta el 95, creo. si Sí, mal no recuerdo. en esa época Disney, como tenía dos equipos, lanzaba películas casi todos los años. Después que murió Howard Ashman, Alan Menken se quedó. Sí. Y ahí es donde tú dices que entró otro guitarrista que sin Schwartz, ¿no? Sí, el creador de Wicked, by the way, guys. Ese mismísimo, que, si no me equivoco, Pocahontas son ellos dos, porque el Rey León es el Toñón con Tim Rice. Sí. Eh, no me Por eso, acuerdo. Rey León era la apuesta experimental. O sea, Elton John fue el primer músico artista, no Broadway, sino que era como le dicen cuando meten artistas en Broadway así en el cast. Stunt casting, el stunt casting que le llaman. Sí, fue como un stand casting. Elton John así Y nos dieron lo uno metieron, de los mejores soundtracks en la historia de la vida, que querés que te diga, o sea. por supuesto. Otro que después ya fue, creo que fue el 97, que fue Tarzán. Y ahí es donde el señor Phil Collins decidió dejarlo todo, porque Lo dio todo. no solo escribió unas canciones hermosas, sonoramente hermosas, las letras son hermosas, sino que además el hombre grabó las canciones en no sé cuántos, creo que son como 8 idiomas, incluyendo español, español latino. Sí, Por ende, cuando uno escucha las canciones de Tarzán, uno está escuchando a Phil Collins igual. Elton. O sea, Elton John. Y bueno, Tarzán es un ejemplo de que no siguen en sí como fórmula, porque en general la mayoría de las fórmulas normalmente es para las películas como de princesa. La fórmula como de I Want Song, la I Want Song es la canción donde te explican qué es lo que quiere el personaje. Creo que lo hablamos en el capítulo anterior. Como que todo eso es una fórmula muy específica que tú podéis ver como en muchas de las películas de princesas, o si no todas, incluyendo Moana, estoy pensando hasta bien reciente, tienen ciertas similitudes en cuanto a cómo está construida la historia. Tarzán, por otro lado, es completamente distinta. Pensemos que las canciones no son cantadas por los personajes, son cantadas por Phil Collins. No es un No es musical. un musical. Y obviamente la película les fue muy bien. Ahora, tiene una escena super darks, que yo no entiendo cómo los dejaron hacerlo. Si se hiciera Tarzán De ahora, repente, no les dejarían mostrar cómo muere Clayton. No, no, no. Clayton tú lo no, ves es que colgando en las lianas. Tú ves la sombra de él colgando. así. Eso no te Sí, dejarían no, no, hacerlo no, ahora. ni cagando. No, no, a lo que voy yo es de que en la película cada vez que alguien dice Clayton, Tarzán hace ¡puf! Y Amo tanto. por eso lo hice. Amo tanto a Por eso lo hice. Tarzán. Otra película que me encanta, que es muy oscura en ese sentido también, y que tampoco los dejarían hacerla ahora, que yo no entiendo cómo la hicieron, cómo llegaron y dijeron, queremos adaptar este libro y lo vamos a hacer ¿Cuál? El Jorobado de Notre Dame. ¡Weón! Hellfire es una de las mejores canciones de la historia. Hell- No, es Pero que te Dios iba a decir mío, lo mismo. señor, Hellfire, gente, aquí somos todos adultos, o espero que seamos todos adultos. ¿Se han fijado la letra de Hellfire? Hellfire, ¿O se han fijado literalmente, bien la trama del weón? No me acuerdo, de no me Frollo. acuerdo el nombre del. No, 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 del cardenal, no sé Frollo. qué. Ah, Frollo, perdón. Ya toda esa trama ya es rara, pero Hellfire, weón, Y esa es una canción que de verdad sorry, no sorry, pero entiendo esa canción, cómo dejaron que la escribieran. No estoy segura quién escribió el Jorobado de Notre Dame. Quiero decir que es Alan Menken, pero no estoy 100% segura. ¿Lo podéis buscar mientras tanto? Rayana. Para los que no sepan, los que no hayan visto el Jorobado de Notre Dame desde la infancia o simplemente nunca la hayan visto, Hellfire es la canción del villano de Frollo, donde el hombre le está básicamente rezando a María que quite la tentación que es esta gitana, que es Esmeralda, si es de Alan Menken y de Sharks. Alan Menken y Charles. Es que una canción tan buena tenían que ser ellos. Tenía que ser tener a Alan Menken de fondo de alguna otra manera. Bueno, la canción, ellos están, Frollo está básicamente rezándole a María que la gitana esta deje de Sigo seducirlo. acá, te escucho. Y que yo no pecaría si no fuera por esta gitana. Y es Es como, todo culpa de la gitana. básicamente está hablando de abuso Ujú, físico. Bueno, puedo censurar hasta cierto punto. está bien, está bien. Y
básicamente es un cura, es un obispo, creo. Sí. Es un cura hablando de abuso contra una mujer y culpando a la víctima. La canción es potentísima, es brígida, y yo no Es más entiendo cómo oscura que la dejaron que mierda. Alan Menken y Steven Schwartz les presentaron esta canción y ellos dijeron, la tomo, Honestamente, yo creo que no estaban pescando mucho. posiblemente. Porque el musical tiene mucho, o sea, la película tiene muchas canciones mucho más adecuadas para Disney. Tiene la I Want Song, que es la de Quasimodo cuando está cantando que quiere ir afuera. Que, by the way, el otro día en el taller que hace mi hermana, alguien estaba cantando esa canción. Y hay un pedazo ¿Ya? que suena muy similar a la de Hércules. Y yo así como, Alan Menken, señor, ¿Qué estás haciendo? caballero, se le coló un Quasimodo en su Hércules, o al revés, no me acuerdo cuál va primero. No, mira, a eso quería llegar, porque la época dorada, en realidad, la segunda Golden Age no tiene como una fecha o una película específica, sino como que de repente ya para el 2000 ya no estaba. La última gran película que en realidad, si la miráis para atrás, no fue un éxito, mirando, o sea, no fue un éxito en su momento, ahora es muy apreciada, es Hércules del 97, Sí. que es una puta joya. Yo la aprecié en su momento, yo tengo que decir que yo la aprecié en su momento. Alan Menken haciendo, a ver, partamos, es una película sobre, primero, volvamos a Percy Jackson, porque hay una wea en alguna parte de los libros, no me acuerdo si en las novelas o en los complementarios, donde Percy Jackson se hace pico a la Hércules de Disney, onda como que la pela. A ver, si tú quieres aprender de la mitología griega, no veas Hércules. No, mira, es que, a ver, aquí yo creo que ya empezaron corporativo ya empezó a censurar un poco, porque no podíamos, después de Jorobado de Notre Dame, probablemente dijeron, es probable que ya empecemos a meternos un poco, porque está súper censurada en cuanto a mitología. Totalmente, po. Storytelling es una joya, pero si nos vamos a comparar con la mitología griega, Mira, o sea, en nada, podemos decir que alcanzas de no, nombre. eso, podemos decir que la película tiene cero que ver con la mitología cuando tenemos a Zeus como un buen padre. Exacto. De ahí en adelante, una persona muy fiel a Hera, Y claro, y que Hércules es hijo de Hera, partamos por y ahí. que es hijo único, más encima. Además, hijo Also, que único. se llame Ya, Hércules, porque Hércules es el nombre romano. sí, porque se llama Heracles. Exacto. Bueno, después de esta mini clase ¿cómo se llama? De De mitología. historia clásica, mitología griega. eh, quiero que piense el cruce. ¿Por qué no fue tan valorada en su época? Porque yo creo que nadie se dio cuenta lo que quiso hacer Alan Menken con la música, que es, estamos hablando de dioses, y lo más cercano de los dioses que podemos agarrar para occidentalizar esta historia es agarrar el puto gospel Ujú. y hacer una banda sonora completa con gospel, música cristiana, afroamericana, y con eso hacerte toda la banda sonora. Es una joya. Por algo, todas las musas en la película son negras porque están cantando gospel. Exacto. A ver, de hecho, las canciones, no sé cómo se llaman en español, pero las canciones de las musas es The Gospel Truth, que por un lado, claro, el gospel es el testamento, son los testamentos, pero que se llame The Gospel Truth, te está diciendo, este es el estilo de música que estoy ocupando, porque, y por algo tienen estos riffs hermosos hasta los cielos que uno trata de cantar y suena como un pobre animal muriendo. Por algo, el musical de Broadway, que en realidad está en West End, ha demorado más de 10 años en producirse porque no es fácil No, hacer esa versión, no. en lo absoluto. No, de hecho ya lo están afinando, está en el West End, quieren llegar a Broadway. Se hizo en Alemania primero. Ahí se está afinando y todo, y está quedando muy bacán, pero claro, efectivamente, las musas en general son mujeres negras. Claramente no es algo que esté como en papel cuando se haga en Broadway, pueden haber distintas razas y colores, pero originalmente son puras actrices negras las que le pusieron las voces. ¿Por qué? Porque es gospel. Y es muy buen Y gospel. en el punto de vista de animación, acá también retomaron otra cosa que, por lo menos en Hércules, que no se hacía desde los años 40 hasta los años 60 más o menos, que es agarrar a modelos y actrices, grabarlas para imitar el movimiento. De hecho, en internet existe toda la secuencia Ay, creo de cero a héroe. de Ghost, sí, que es preciosa,
porque el equipo de animación de Disney editó esa misma coreografía para ver cómo podían animarlas de la misma forma. Y ese es un sistema que sí lo ocuparon. Hay registros de video de modelos de actrices haciendo los movimientos de La Bella Sí, Durmiente, de Alicia en el País de las Maravillas, partiendo desde la Blancanieves. sí. La forma en que tuvieron para animar el movimiento humano fue grabando actrices haciendo las mismas Y animaciones. Disney sí, los animadores en Disney siguen haciéndolo hasta el día de hoy. O sea, hay videos donde están animando Onward, la película, no sé si eso es de Disney o de Pixar, pero están animando Onward. Y como el papá es básicamente un pantalón todo el rato, como grababan de aquí para abajo para ver cómo se movía, para poder ver cómo animarlo. Eso es algo que siguen haciendo y se sigue constantemente haciendo porque en el arte la mejor forma de sacar referencias es en la vida real. Siempre. Creo que esa es la última película de Menken de los 90, o sea, es la última película de Menken de los 90, con Schwartz. Después viene Mulan, que yo creo que ahí Mulan es la última como de la Golden Age, del Second Me Golden Age. parece. Y Mulan también Es tiene, del 98 sí, y Mulan tiene algo y tiene un drop. que lo tengo anotado, que yo quería hablarlo sí o sí, porque sigue la fórmula hasta que ya no. La fórmula como de storytelling hasta que ya no. Y es muy claro el momento en que cambia. Porque la película, desde el inicio, es un musical, está, que no es princesa, pero es considerada entre las princesas Disney. Quiero que ya sé cuál es, pero ¿Sabes a dale. dónde voy? Ya sé cuál es el momento. Claramente sabes a Sí, dónde voy. ya sé cuál es el Y momento. la película es un musical, tiene muchas escenas, tiene mucha comedia, es muy buena, muy llena de comedia, hasta que llegas a Mi chica es la razón, que es la canción más cómica de toda la película para mí. Y están hablando de por qué cómo su mujer ideal y todo, hasta que se encuentran con la verdad de la guerra. Con el campo. Sí. En el momento que se encuentran Es literal. con la verdad de la Ahí guerra, termina de, la ahí canción termina de ser un termina musical. a la mitad de la canción y no vuelves a ver una canción, porque pasa de ser un musical y una comedia a ser una película de guerra. Y es notorio el cambio. Es una cosa que tú, cuando la estás viendo e internalizas ese cambio, quedáis brigio. Porque claro, todo muy chistoso, porque además la compañía que estamos siguiendo, el pelotón que estamos siguiendo, son todos un desastre. Son literalmente lo último de lo Exacto. último. Entonces ellos no han visto la guerra como es, hasta que llegan, mi chica es Lara, Garra y se encuentran con el fin del mundo, con se encuentra un pueblo devastado completo, y la muñeca. con una muñeca que te hace entender que habían niños en el lugar que también murieron, que a nadie les importó que hubieran niños, que hubieran viejos, que hubiera nada. Y ahí es cuando la película cambia a ser una película de guerra y adquiere un peso mucho mayor. Seguís teniendo Mushu y seguís teniendo Mushu. Tenía Mushu bajando por la nieve. ¿Mulan? ¿Mulan? ¿Y eso es chistoso? Sí, por Claro, supuesto. Pero bajó el nivel de chistes, baja considerablemente y deja de ser musical en ese preciso instante. exacto. Y eso es algo que amo de O sea, Mulan. básicamente esta canción es un caso de estudio. Es- Sí, sí, o sea, fuera de hueveo, creo que es un caso de estudio como para los animadores. ¿De quién es la música Mulan? Espérate. Porque no estoy nada de segura. El jorobado de Notre Dame Jerry estaba casi Goldsmith. segura. Jerry Goldsmith. Ya. Ese hombre lo hizo, pero magia. Y aquí es cuando empezamos. Mulan también creo que es la primera película. Es la primera película, porque después viene Tarzán. Ya dijimos, Tarzán no es musical. Pero la época de los musicales de Disney termina literal en la mitad de una película. Literalmente es un caso de estudio, porque primero te muestra la realidad, segundo te muestra que no es necesario que esté en un solo género. Te muestra que los niños entienden más de lo que tú crees. Y que me lleva a básicamente lo mismo que decía sobre los musicales de la animación. La animación es un medio, no es un género. Exacto. Disney lo que hizo por mucho tiempo fue lanzar versiones pop o versiones más comerciales de alguna canción de la película, como la canción más importante o algo así. En el caso de Mulan, tenemos mi reflejo con la Cristina Aguilera. Y qué buena canción, Después, qué buena versión. hermosa. Sí. Después está, bueno, después viene Tarzán. Y aquí viene el corte, o sea, no hay una parte donde termine el Golden Age propiamente tal, Ujú. pero sí hay un momento en que se empieza la siguiente etapa que se le llama la etapa experimental de Sí, Disney, que es Fantasía 2000. sí. Fantasía 2000, como dijimos, ya hubo una fantasía en la primera etapa experimental, básicamente, antes de la primera gran era dorada.
Y aquí Fantasía 2000 también es una película que yo sé que he visto, más no recuerdo mucho. Si no me equivoco, en alguna en las dos fantasías sale Sorcerer Mickey, ¿no? El Mickey típico con el gorrito que salía en todos Sí, los pero creo que, VHS. sí, pero, o sea, el 40, el original es donde aparece el primer Sorcerer Por Mickey, eso, el Sorcerer's Apprentice. creo que lo pusieron de nuevo en Fantasía también. Sí, creo que lo repitieron, como que no lo Exacto. hicieron de nuevo, como que lo pusieron así como para cumplir. Y bueno, Fantasía 2000 es básicamente todas las ideas que quedaron fuera del Fantasía original. Lo curioso, Fantasía originalmente iba a ser una película que nunca terminara. Y por eso salió Fantasía 2000. Pero Fantasía le fue súper mal. Claro. Y Fantasía 2000 fue como, ok, hagamos esto porque tenemos todas las ideas. Y de hecho, Fantasía 2000 es básicamente un documental, es una mezcla entre película y documental porque aparecen personas, no me acuerdo qué, hay un host, literal hay un host que te está contando como la historia de Fantasía del 40 y te va contando esta canción, vamos a hacer, esta se nos ocurrió mientras la estamos haciendo. Hay una parte donde te muestran como bocetos Mm, de las ideas que eran del 40 que tampoco alcanzaron a pasar el 2000 Me y encanta. así sucesivamente. Honestamente, yo sé que las Entramos a, fantasías no son las películas más populares de Disney, pero siguiendo la lógica sí me encantaría que hubiera una fantasía 2050. Que sigamos agregando o sea, cositas. me encantaría, pero dudo que No, pase. Ya cero que va a aquí pasar. entramos. No, cero. Entramos a la etapa experimental. Si alguien recuerda la película Dinosaurio, levante la mano porque Creo que nunca la vi. no, pero ¿qué pasa con la etapa experimental? Que fueron películas que tuvieron recepciones mixtas. Algunas muy bien, otras muy mal. Etapa experimental era porque de frentón dejaron de ser musicales. Sí, estamos hablando de Por lo tanto, películas habían, como una de las mejores películas de todo Disney, que es Las locuras del emperador, que iba a llegar ahí. originalmente iba a ser un musical con canciones de Sting, y después sacaron todas las canciones. Y con canciones de Sting, ¿por qué? Porque les fue tan bien con la película que tenía canciones de Phil Collins, pues, obvio. Después, cuando se recabo, voy a ver si está en Disney Plus, porque Sí, sí de está. hecho le fue tan mal que dudo mucho que esté en Sí, Disney yo creo que Plus. está. ¿Puede que esté? Yo creo que Ya. está. Eh, Las locuras del emperador, que le fue como las pelotas en su época, y ahora es una puta película de culto que está doblada, o sea, la puedes ver en inglés o en español y es igual de genial. De hecho, en español es mejor porque tiene algunos chistes más distintos. Es que sí, El porque es mejor más chiste local. del mundo es Estaba soñando con Ricky. En inglés Sí, dice algo súper fome absolutamente. y en español es Estaba soñando con Ricky y nadie me va a decir que esa no es la mejor opción. ¿Por qué Ricky? ¿Por qué? ¿Por qué? No, y también porque etapa experimental, porque también hicieron otra cosa que era grabar las locuciones Las voces, antes de animar, claro. las voces antes de animar. Entonces, como que es la voz que hace de Isma, que es una actriz La está famosísima. la Eartha Kitt. No, que no solo es una actriz, o sea, es eh, una cantante de los años 70, sí, pues 80 fue la razón. que era, pero sequísima. Alguna vez busqué la historia de esa señora porque es maravillosa. El asunto de que si alguna vez cuando ven el gatito les dice, esta es mi voz, esta es mi voz, era porque le habían puesto un filtro en el micrófono y ella se puso a hablar y dijo, esta es mi voz, esta es mi voz. Y dijeron, ok, esto queda. Yo una vez vi un video que era ella explicando que cuando estaban haciéndolo en la película, como que primero, cuando le mostraron las primeras imágenes de Isma, como el dibujo, como que pensaban que quizás se podía enojar, porque Isma, por un lado, se parece un poco a ella, onda tiene facciones similares a ella, pero es fea, con F de foca, como te dicen en la película. Entonces pensaron que se iba a enojar o algo, pero a la vieja le encantó. No, o sea, mira, a la vieja le gustaba el hueveo. Sí, hay que ser honesto. Sí. Ya, después está, bueno, está Atlantis, que también otro clásico que se aquí, Frente Patriótico Tom Holland para que sea el protagonista del live action de. Hasta el día de hoy sigo diciendo que tiene que ser Tom Holland. No importa los músculos que tiene. Yo sigo diciendo Tom Holland y Zendaya. Estamos, Eh, fin. Weón, No hay que literal, Pero sí, Atlantis es una película que yo nunca entendí porque a la gente no le gustaba. O sea, cuando yo era chica, chica no me gustaba tanto, porque esta es de los 2000 y poco. 2001. Entonces yo era chica, chica, ¿cachai? Tenía, no, en 2001 yo tenía 7 8 años. Entonces no me gustaba tanto, pero la vi un poco más grande y es maravillosa y la he visto mil veces desde ese entonces y me encanta Kida. Mi hermana toda la vida ha querido hacer de Kida para la Comic Con y nunca lo hace, pero en algún minuto se hará. Amo esa película, es muy buena y me encanta cuando las películas Disney tienen una crítica social brígida, aunque como que uno dice,
¿Y cómo los dejaron hacerlo? Sí, ahora cuesta un poco, bueno, en realidad es que, a ver, antes de seguir con la línea temporal, hay que decir una cosa, que antiguamente las películas de Disney era como encontrar el príncipe azul, después fue el viaje del héroe. En esta época de Disney, claramente los animadores y los creativos en general, y todos los guionistas son todos millennial, porque la trama principal de todas las películas de Disney los últimos 5 años ha sido papás pidiéndole perdón a los hijos. Sí, Después de eso, sigamos. A ver, está Atlantis, después vino Lilo y Stitch. Lilo y Stitch le fue bien, pero le fue mejor con los años. sí, El planeta del tesoro, que también es buena. hermano oso, Ay, hermano oso. hermanoso que también volvemos a tener canciones de Phil Collins, porque Phil Collins, yo por mí que Phil Collins le ponga música a muchas películas, porque Y él ama hacer el eso. hombre tiene un gran cerebro para las canciones. Y no lo digo solo porque Phil Sí, Collins es como el artista favorito de mi papá de la vida, sino porque de verdad las canciones de Tarzán, las canciones de Tierra de Osos son arte, arte puro. mira, Esa ya, película espérate. es hermosa, mucha gente no la Sí, valora y es tan triste. es horriblemente triste. Also, hacen algo en la animación que replicaron en Hoppers, que es cuando los animales se están viendo desde el punto de vista de los humanos, tienen ojos de animales. Cuando están siendo vistos desde el punto de vista de los animales, ponte tú cuando Kenai ya es un oso, o en Hoppers cuando la persona entra al mundo de los animales, tienen ojos más de caricatura con más expresión. Entonces, cuando tú ves la escena cuando muere la mamá de Koda, cuando tú la ves desde el punto de vista, la primera vez que pasa, tiene ojos de animal, ojos negros. Cuando tú lo ves desde cuando Koda te está explicando lo que pasó, lo que él vio que pasó, tiene ojos más caricaturescos, más humanos, lo cual es horrible. Es espantoso. Ya, mira, que quiero seguir avanzando porque quiero llegar Dele. a la etapa actual. Porque después está Vacas Vaqueras, podemos opinar, Es podemos no opinar, Vacas chistosa. Vaqueras, es chistosa, es graciosa, pero va así como que la mejor obra Y de la etapa experimental de rodeando la Disney, ¿no? montaña, y rodeando la montaña. Me Gato encanta. la montaña. Vaca loca. No, la amo esa vaca. Después, yo creo que la que insisto, o sea, la etapa experimental está llena de películas que fueron valoradas después, como Chicken Little. Chicken Little. Gran película. Chicken Little es una tremenda Me película está cayendo y al tiene cielo. mucha referencia pop. O sea, a mi escena favorita de Chicken Little es el karaoke. Por lejos. De hecho, uno la tiene que ver varias veces para darte cuenta de todas las referencias pop, especialmente, y verla como con los años, es como, eso era una referencia a eso. Ah, ¿Tú sabes con qué película me pasa eso? Yo creo que mi mamá es la única persona que lo sabe. No, yo creo que mi mamá todo lo que sabe de cine, de cultura pop, lo sabe en contra de su voluntad por me mí. encanta. Porque yo soy fan, pero sí, fan, completamente fan de Mel Brooks. Ya, ¿me entiendes? Y la primera película que vi de Mel Brooks fue Men in Tights, Nunca la he al punto que, visto. Está en mi lista de vela, ver es una, desde que es una vi puta Christopher. joya. No, Christopher Nolan. Desde que vi, no me acuerdo qué película de Ah, desde que vi no, Es una puta joya, es una puta joya. Y yo la vi cuando estaba como, no sé, cuarto básico. Fue mi primera película de Robin Hood. Yo vi la animada después. es una El gran, asunto es de que yo rayé es la primera papa, película de Robin Hood que queréis que te diga. ¿ah? Es una Es una gran muy película, primer acercamiento a Robin Hood. sí. El asunto es que yo rayé la papa así, mal, y le digo a mi mamá, por favor, vuelve porque la arrendó. Mi mamá no le gusta Mel Brooks, no le gusta el humor de Mel Brooks. Yo cacho que estaba buscando la de Kevin Costner y se equivocó. Probablemente. Yo rayé la papa con esa y le dije, por favor, la arrendará de nuevo. Y mi mamá arrendó la de Kevin Costner. Y yo, no era esta. Y yo no quería esta, gracias. No, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué quería hablar de eso, de esa película? Porque yo he visto Men in Tights varias veces a lo largo de los años y cada vez que la veo le encuentro una referencia nueva. Me encanta eso. Me encanta cuando pasan esas cosas. Es como, a mí me pasa cuando veo capítulos viejos de Los Simpsons. De repente es como, ¡oh! Una referencia a eso. ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, wow! La otra vez me pasó que en un capítulo están hablando, no sé si es Milhouse, y empieza a cantar como, los vaqueros y granjeros son amigos. Y sí. O sea, de hecho fue al revés. Cuando Ya, vi Oklahoma fue como, ¡Los Simpsons! el Simpson, la historia de la vida de todos nosotros, todo esto es una referencia a los Exacto. Simpsons. Ya, espérate. Volvamos al tema. Timeline de Disney. Me encanta. Ya, después estaba Meet the Robinsons, Que también es que es entretenida. buena, es entretenida, sí. Sí, lo que sí tiene es que toda la película de Meet the Robinsons está basada en una frase
que decía Disney, que le decía a su equipo, que es Keep Moving Forward. En base a Sí, esa frase hicieron toda esa película, sí, que eso lo encuentro una genialidad. sí, total. Ahora, si la película es buena o mala, no sé, pero hacer una película entera de una sola frase. Bueno. Después viene Bolt, que básicamente yo creo que la única gracia de Bolt es que estaba la Miley Cyrus. Y, y Ay, a mí me que en gusta el Bolt y doblaje en me gusta. español, no, espérate, es que la mejor parte es que empezaron, aquí es donde empezaron con Bolt a meter también a personajes famosos dentro de los doblajes. ¿Y con quién partieron? Concha tu madre que lo hicieron bien, porque partieron con Lelutiers. Las Las palomas son palomas. Lelutiers. Si justo te iba a decir, bueno, las palomas argentinas son lo mejor que pudieron haber hecho. Y no, y lo más divertido de todo, porque eso es de Luthiers. Primero, reconocen las voces, definitivamente. Y segundo, se tiran tallas de las presentaciones, de sus Me obras, encanta. cuando están hablando. Es A maravilloso. mí me encanta Bolt. Además, siempre canto pienso en la canción que la cantaba Kudai. También, ¿viste? Ahí cuando ya empezamos. Bolt también es el cierre de la etapa experimental. Sí o sí, porque la película que sigue es La princesa del sapo, que es, primero, la primera película de princesas desde Aladdin, creo. No, Pocahontas, no, ¿Pocahontas cuenta? Sí, o sea, Mulan también cuenta dentro de las princesas ahora que uno lo piensa, pero en realidad princesa no Punto de es. vista marketing, porque Exacto, pero nunca ha sido princesa no es princesa. la niña. No, pero película de princesas, creo que fue la última, la Bella Durmiente. Y Amiga, además es amiga, la amiga, primera La película, Bella Durmiente es difícil porque es una de las primeras. perdón, La Bella y la Bestia, sí, es que siempre las confundo. Y es la, durante la etapa experimental, empezaron a incursionar mucho en el 3D, que al final terminó pasando como pseudo a Pixar, Ujú. porque igual siguen haciendo en 3D ahora, pero como que Pixar se especializó en eso. Y Pixar partió como 3D, o sea, seamos honestos, el 92 creo Sí, que se estrena Toy Story creo. Ya, pero en fin. Y fue el regreso desde Vacas Vaqueras de las películas en 2D. a la animación en 2D. Y el primer musical en mucho, 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 mucho tiempo. Sí, Desde Mulan. sí. Y es una gran película. Yo la encuentro muy buena y las canciones son muy buenas. El hecho de que la película Su- está ambientada en New Orleans le da un sonido muy específico que lo logran muy bien. El hecho que también quisieran que fuera una princesa negra y lo explicaran tan bien en la historia, Sí, sí, lo encuentro fantástico. sí. Y también aquí dejaron de ocupar a artistas pop para las canciones principales, como que vamos a dejar de ocupar esta cuestión que es como un bastón Ujú. para popularidad y vamos a guiarnos 100% en la historia. La princesa y el sapo, déjame ver quién hizo la música. Randy Newman. Ya, que también hombre conocidísimo en el medio. Por eso podemos hablar de que La Princesa del Sapo tiene una de las mejores canciones de villanos desde Hellfire. Sí, La canción del absolutamente. Doctor Facilier es una maravilla. Es una cosa Sí, hermosa. A mí me encanta esa canción. De verdad que es una de las mejores canciones de villanos desde El Fuego del Infierno, sí. No, y además, o sea, tiene casting, cameo, todo, si mal no recuerdo, la señora del pantano es Oprah. creo. Casi segura, Excepto la voz casi segura. cantada. Déjame revisar. Sí, pues, la voz hablada creo que es Oprah. Rellena, rellena. ¿Cómo rellenó? Hola, ¿cómo están? No, y ay, algo que me da tanta pena. Mamá Odi. Mamá Sí, Odi. Mamá Odi. Ah, no, perdón, no es Oprah, es Jennifer Lewis. Ya, bueno, pero esa es actriz. No, espérate, la La mamá de mamá Tiana de creo que ella es es Oprah, Oprah. entonces. Porque yo sé que Oprah estaba Sí. metida ahí. Yo me acuerdo que Oprah estaba metida Cosa, como dentro del voice sí, casting. está dentro de ti al cast, es un cameo. Sí. Bueno, aquí también tenemos a una actriz de Broadway como la princesa. Oprah, sí, Eudora, Oprah. Aquí tenemos Y también, también canta. aquí también tenemos a una actriz de Broadway como la princesa, como Tiana, la Annika Noni Rose, que tiene una voz. Sí, aquí fue regreso a la fórmula original. Insistimos, sí, Disney tiene una fórmula. A ver, la música la hizo solamente Randy Newman. Después hubo una época en que Menken estuvo solo haciendo música Ujú. y aquí es Enredados. Qué buena La película. película, el live action más esperado por la Kena. Es que, ya, voy a hacer una pausa. Por un lado, tenemos a ¿Ya? Milo como Flynn Rider, que encuentro yo es una gran decisión. Y yo voy a ser muy feliz viendo eso en mi pantalla grande. Yo sé que el cabro joven, perdónenme, ¿ok? Pero por otro lado,
¿cómo vas a hacer a Pascal y a Maximus para que tengan la gracia que tienen animado? Eso es lo que Mira, me da miedo de la película. mientras no se peguen otro Mulan live action, yo acepto cualquier cosa. Siento que Mulan, si la consideras como una película que no tiene nada que ver con la Mulan de Disney, no es mala. El problema es que me la vendiste como un live action de Mulan de Disney, Sí, porque no es eso. ya. Después de Enredados, ya. Hay el 2012 hicieron la película más Pixar de Disney, que es Wreck-It Ralph. Sí. Porque esa wea, tú la Sí. miras, ya es Pixar. Sí, yo a veces también pienso que es Pixar, se me olvida que es de Disney Disney. ¿Cómo se llama la niñita? ¿Vanellope? Vanellope está clasificada como princesa Disney ahora. Porque es lógico, ve la película. Y aquí es donde vuelven las duplas. Al punto que tuvieron que pedir perdón cuando ganaron la mejor canción. Los Anderson López con Frozen. ¿Quiénes son los Anderson López? Son un matrimonio que se conocieron en la universidad, que uno escribe la música, él escribe la Sí. música y ella escribe la letra. Y escriben básicamente desde su casa, desde la cocina, mientras le están haciendo las cosas a los hijos y viven en Nueva York y les mandan hacen videoconferencias Mm, y le mandan la música a la producción para las películas que necesitan. Ellos viven su vida. exacto. Los Son Anderson unos López genios. son bacanosos. Y Bobby López, es Mario, había estado en Broadway como compositor. Él es el compositor, o uno de los compositores, de The Book of Mormon y de Avenue Q, pero es que no sé si Avenue Q sí llegó a Broadway también. Sí, Es que después estuvieron mucho tiempo en Off-Broadway, porque en verdad el show es como bien... chiquititos. como que es más entendible en Off-Broadway. Pero, y claro, el mayor... Estuvo en Broadway, acuérdate que le ganó No, a... por eso, sé que estuvo en Broadway, pero después estuvo mucho más rato Off-Broadway. La cosa es que, pero el mayor de sus éxitos en Broadway es The Book of Mormon, que es Sí, escrito es una joya de Mormon. por él y unos amigos que son los creadores de South Park. No, sí, es todo una mezcolanza de gente. Todo se mezcla, Exacto. gente, todo se mezcla. Y El asunto efectivamente es la que primera ellos son... película que hicieron con Disney fue Frozen. El Bobby López con la señora, la Kristen Anderson López. Ahora tengo entendido que la etapa actual no es un Golden Age, es como la reinvención de Disney, porque es una Sí, no mezcla sé entre la cómo le etapa están experimental, diciendo a esta etapa yo todavía. tampoco. Yo creo que en Bueno, unos años más vamos a ver. sí, porque el New Golden Age le pusieron así después que terminó. Exacto. Así que, Por eso. pero es una mezcla entre la etapa experimental y la etapa clásica y un Golden Age. Y los equipos son mucho más grandes, el presupuesto es mucho más grande, entonces por eso ahora hay dos. Yo no me enteré de Hoppers hasta como 3 semanas antes que saliera, porque están tirando tanta película junta que ya como que te cuesta agarrar el hilo. Sí. Eh, a ver, tuvo Big Hero 6, que lo podéis clasificar claramente como película de la época experimental. Es una película. Además que es Marvel, Es que eso es una película de Marvel, pero animada. O sea, literalmente es exacto. un cómic de Marvel. O sea, no es que estemos diciendo solo porque son superhéroes. O sea, realmente es una película de No, Marvel. literal, Por algo sale, sí, de hecho sale, sale y de hecho los más puristas de Marvel odian Big Hero 6 porque el cómic aparentemente es mucho más oscuro. no sé, yo amo demasiado la película Yo tampoco. como para Yo quejarme. también. Y 20 ahí de es la cuando zona. tú también es otra de las películas donde tú empezás a pensar dónde estaba Corporativo, porque la escena donde muere Takashi, ¿cómo pasó esta wea? Lo sé. Pero en fin, después está Zootopia, que Buena también puede película. clasificar como la etapa experimental, Sí. podría ser, pero ya la gente está aceptando, después de la etapa experimental, lo bueno es que la gente empezó a aceptar otro tipo de historias y otro tipo de storytelling, que no fueran solo romance o que no fueran solo aventura, así como el viaje del héroe, De hecho, sino que, bueno, Zootopia sí, el es. viaje del héroe también, No, pero pero Zootopia claramente es una body cop comedy. ya. Y después de Zootopia, Alan Menken al fin encontró su dupla, Su nueva pareja. que nunca va, o sea, lo bueno, vamos a decir, su nueva dupla, su nueva pareja para escribir canciones es Lin-Manuel Miranda. Ujú. Ya hicimos nuestra oda a Lin-Manuel Miranda, podemos hacer un capítulo entero, una oda a Lin-Manuel Miranda, lo Honestamente, sí, amamos. sí podría. Podrías tú, más que yo. Y lo bueno a ver, lo lindo que tiene Lin-Manuel Miranda es que Lin-Manuel Miranda se hizo compositor escuchando a Howard Ashman y a Alan Menken. Ujú. Entonces entiende la vibra, entiende cómo
cuál es el estilo de Alan Menken y cuál era el estilo que tenía Howard Ashman y no lo copia, lo respeta. Sí. Y le pone de su Lo cosecha, cosecha, obvio. él te fija, cada canción, o sea, cada película que tiene, que ha hecho Lin-Manuel Miranda tiene por lo menos un rap. Pero es que Lin-Manuel Y si no Miranda. tiene un rap, tiene una parte, si no tiene un rap, tiene una parte donde la canta extremadamente rápido. Por favor, you're welcome. Hay que darle un punto a La Roca por haber cantado esa wea. ¿Tú sabías que Lin-Manuel Miranda dice que ser fanático de la lucha libre le ayudó a escribir esa canción? ¿Por qué? Porque en los 90 y principios de los 2000, La Roca a veces cantaba en el ring. Entonces, viendo eso, sabía más o menos un poco el rango vocal de La Roca. ¡Qué buena! Y eso lo he escuchado de la boca de Lin-Manuel Miranda. Entonces, ser fanático de la WWE le sirvió, porque así tenía el rango de La Hermoso. Roca para poder escribirle esa canción. No, Y amo, que dentro de las letras haya un chiste de que porque es La Roca el que le está poniendo la voz, obviamente. me encanta, hay una grabación de detrás de cámara de La Roca cantando You Welcome y como que está saltando va a hacerle el ritmo. Es que, bueno, Lin-Manuel Miranda. No podía esperar otra cosa. Mira, lo malo de la época actual de Disney es que se hicieron muy dependientes de las secuelas. Algunas secuelas son fantásticas, como Frozen 2, y otras son, no sé si son malas, pero yo personalmente creo que Wreck-It Ralph 2 independiente no era necesaria. No es mala, pero no era necesaria. Exacto. Tengamos además en consideración que sí, Disney ha hecho secuelas por mucho tiempo. Estamos hablando que La Sirenita tiene una secuela, Mulan tiene una secuela, Hércules tenía una serie, pero la primera Ya, secuela que llega a los cines es Frozen 2. sí, ese es mi tema. Antiguamente las secuelas iban directo a video. Entonces tú decidías si eran canon o no eran canon. Lo cual yo voy a ser 100% defensora de, y amo mucho La Sirenita 2. Me encanta la hija, me encanta que el viaje sea al revés y que Ariel toma un poco el lugar de Tritón en el sentido de, no, tú no vas a hacer eso, y es como, amiga. Mira, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en La Sirenita en la primera cuando dice, yo tengo 16 años y tú ya pasaste los 18, no es necesario llegar a los 16, pero cuando ya llegas a los 18 dice, ya tengo 16 años, papá, eres una pendeja, Sí, pero a mí lo básicamente. que me pasa con La Sirenita, y yo siempre voy a defender a La Sirenita, es que La Sirenita hace lo que hace porque el papá le rompe todas sus pertenencias. Sí, No es porque es una cabra chica no, 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 malcriada. no, no, El papá Bad la Daddy, I love empuja. him, Bad Daddy, I No, a love ver, him. no, porque yo siempre voy a defender eso. Ella, su canción, su I Want Song es quiero estar parte de él. Antes de ver a Eric. Antes de Sí, 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 siquiera sí, conocer a no, Eric. Por ende, ella se iba a ir está sí o bien, sí para arriba. La cosa es que Tritón le dio la excusa perfecta porque le rompió toda su colección, demostrándole que no la respeta. Y por eso termina yendo a donde Úrsula. Eric podría no existir y Ariel hubiera terminado tomando la misma decisión. también yo quiero destacar a Úrsula porque es una de, sí, no es que es la única villana que no engaña a la sirenita. Ella le dijo desde un principio lo que iba a pasar. Ella no midió las consecuencias. Ya, ¿qué me pasa con la secuela de la sirenita? Es que es como, es distinto cuando eres papá. Ah, obvio, por supuesto, pues. Esa es la historia. Por supuesto. Y me encanta que la hija es como, pero yo quiero el mar, yo quiero ser una sirena. Y es como, y ahora, en todo caso, la sirenita tiene una tercera secuela que esa sí que nunca la he visto, que es una precuela. Una precuela. Espérate, hablando de secuelas, precuelas y todo, la precuela de El Rey León se llama El Rey la León uno y tercera, que medio, es El Rey León uno y medio, lo es una mejor. Es joya. una de las mejores cosas que nos ha pasado en este mundo. Es una joya porque el huevo que se le ocurrió contar El Rey León desde el punto de vista de Timón. Es una de las mejores cosas del mundo. Y me encanta, porque El Rey León es una versión de Hamlet. El Rey León 2 es claramente una versión de Romeo y Julieta. El Rey León 3 o uno y medio es una versión de una obra que se llama Rosencrantz and Guildenstern are Dead, que es una obra que cuenta Hamlet desde el punto de vista de Rosencrantz y Guildenstern, que son los amigos. Por eso es así. Porque agarraron otra obra de teatro que alguien escribió sobre Hamlet y fue como, tengo la idea ganadora. Lo basaron en un fanfiction. Básicamente. 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 Esta película yo la vi cuando la hija de una prima lejana le estaban comprando los DVD porque en esa época no había Disney Plus y en el cable no, como te comprar los DVDs piratas En la feria. en la calle.
Y su papá le compró esa película y yo siendo fan de Disney de Forever, obviamente yo le ponía todas las weas de Disney a esa cabra chica, obvio. cada vez la ponían y en algún minuto se la puse, la cabra chica en esa época de haber tenido 1 año y medio, 2 y estaba chiquitita. Yo tenía 19, 20 y estaba pegada y cagada de la Es que es risa. muy Dije buena. como, no, es que el tema es que, ok, me gusta que lo hayan basado en un fanfiction, básicamente. Vamos a dejarlo que está basado en un fanfiction. Pero decidieron, ok, no vamos a hacer una secuela, no vamos a hacer una precuela, como la hicieron hace 2 años o el año pasado, no me acuerdo. Vamos a hacer una obra dentro de una obra. Vamos a hacer la misma película, pero desde el otro punto de vista. Sí. No, weón, amo esa película. Eh, gente, si pueden verla, véanla. Porque está bien, ok, yo soy fanática de Disney y obviamente me iba a gustar porque cualquier weá de Disney bien hecha me va a gustar. Pero si no te gusta Disney y viste El Rey León, le vas a entender absolutamente todo y te vas a reír. Bueno, está hecha para más adultos que más para Sí, niños. yo también encuentro. La Y me encanta. O sea, hay una canción en esa película que está en mi cabeza constantemente que es que en la selva rondando están ¿Dónde están? la de los Sí, suricatas, weón. Qué buena canción. sí, esa canción es muy buena. Yo creo que, a ver, yo creo que tenemos que tocar el tema de la pandemia. Ujú, Porque la pandemia afectó a Disney, sí. bueno, afectó a toda la industria del cine. Sí. Fue, sí, afectó a toda la industria del cine, a todas las industrias del entretenimiento, bueno, a todo el A mundo. todo Pero la industria del cine tuvo que reinventarse a la fuerza. Ujú, Fue el nacimiento, crecimiento de lo de streaming mm. y muchas películas se fueron afectadas. De Pixar onwards, yo creo personalmente que si hubiera sido en el cine lo hubiera ido mucho mejor. Yo la que creo que le habría ido mucho mejor si hubiera estado en los cines es Luca. Lucas, Pero Luca preciosa. es una película preciosa. Es preciosa. Es Esa es de preciosa Pixar. visualmente, ese de Pixar, es visualmente hermosa, la historia es muy linda. ¡Silencio, Bruno! No sé, alguien... Ese año Bueno, les para todo dio esto, con Talos Bruno. Bruno, sí, porque fue el mismo año que salió Encanto. Pero el silencio, Bruno, pudo haber sido un mantra para los niños de esa generación, Sí. si no hubiera sido por la pandemia. A todo esto, en Disney Plus está el corto de Luca. Yo rara vez, o sea, sí, yo lloro caleta con las películas, sobre todo ya después que pasé los 30, algo pasó en mi cuerpo y en mi mente y como que empecé a llorar más con las Me películas. encanta. Pero con cortos es raro que yo llore. Hay una película o sea, hay un corto de cuando hicieron como estos experimentales de cortos en Disney Plus, Sí, que todavía que es lanzan cada de cierto rato. hace su tiempo, que se llaman Sparks. Hay una que es de un papá con autismo, o sea, un papá que tiene Un un hijo hijo de con autismo. autismo. Yo me fui a la mierda la primera vez que lo vi, porque yo me sentí súper identificada. Yo no tengo autismo que yo sepa. Mi neuróloga y yo hemos evitado La la conversación. conversación. Es como que no lo creemos necesario en realidad. Como que hay sospechas, pero no, ¿para qué? Exacto. No, yo creo que con el TDA al nivel que lo tengo, creo que es suficiente. Eh, Y si tengo autismo, estoy en el espectro muy afuera, muy, muy, muy afuera. O sea, no es como para tratarlo siquiera. Pero sí tengo un nivel de TDA que es altísimo. Y el asunto es que hay una parte en ese corto donde el papá ve como todos los niños se desarrollan y ve que su niño es distinto y se desespera y toma al niño y le grita, sé normal. Y yo me fui a la mierda porque me acordé de mis papás diciéndome eso. O bueno, sea, no haciendo lo mismo, pero pero se así, entiende. haciendo como, no el mismo gesto, no gritándome, pero sí como diciéndome como, sorry, como diciéndome como, "Oh, por favor, ¿por qué no podéis ser como tu hermano? Como, no, ¿por qué no podéis ser normal?" Y yo me fui a la puta mierda cuando lo vi, no lo podía ver de nuevo. Y el otro corto donde lloré, estoy con River, es el corto de Luca, Ay, sí. cuando está peleando con el papá. Primero, el papá es un papá. Cuando tú lo veas, es un papá. Estoico, serio, excepto tu papá. Yo adoro a tu papá. Yo quiero mucho a tu papá es el mejor. Tu papá es el, es el papá más simpático que conozco. De la nada me empieza a conversar. Lo encuentro Mi papá fantástico. dice que él es súper tímido, no sé qué. Y dice, papá, te encanta conversar Tu con pap- gente. Papi, no. Yo he visto a tu papá una sola vez y me conversó 20 minutos de la vida y fue lo máximo. Sí, sí, a mi papá le encanta conversar con El personas. asunto es de que el papá de Luca, o sea, el papá que aparece en Luca es como estoico y no habla nada y como que como se queda, como, no me acuerdo cómo se llama el otro niño. Porque Luca es el niño Pero que se va
El principal, pues el otro no me acuerdo cómo se llama. No me puedo acordar, hace rato que no veo Lucas, sorry. ¡Alberto! Pero el asunto es que cuando le dice: "Es que no puedes ir, es que no puedes hacerlo, es que no puedes hacerlo porque te quiero", y no le dice, pero claramente estás La viendo de que no razón es es un asunto de claro, la tranca, sino es razón por es la razón porque es cuidarlo. por el papá, o sea, el papá de la película de Lucas no está traumado, no es tritón, es un papá que está cuidando a los niños nomás, Exacto. y que no lo demuestra, pero los deja ser libres, los deja hacer lo que quiere, básicamente, lo que se preocupa es que Pero mientras no se lleguen mueran. vivos al final del día estamos. Claro, mientras lleguen vivos al final del día, yo les doy comida y los mantengo felices. El asunto es de que algo no lo deja hacer, no me acuerdo qué cosa, pero es por su propio bien, si no es por nada más que por eso. Y el otro que no está acostumbrado a que nadie lo cuide y que nadie nunca le haya puesto atención. El asunto es de que está tan frustrado y grita, pero papá, Pobrecito, mi y el niño. papá, y creo que es la segunda vez, porque la primera vez en la película, donde muestran algún gesto que es como si no te dicen nada, pero que claramente está diciendo, está mostrando que eres mi hijo. Y yo me fui a Qué la chucha lindo, la primera vez que lo vi. qué lindo. Me encanta. Ay, Disney se manda unos cortos tan bonitos a veces. O sea, la gente que tiene Disney Plus, vean los cortos son preciosos. Quiero Se decir que mandaron ahora uno de la sacó pandemia. uno, ahora sacaron uno que me da cosita ver. Visualmente se ve precioso, pero el tema es la pérdida de un hijo. Entonces es como, me va a doler, No, yo no veo nada con pérdida de hijos. me va a doler. De hecho, el mejor documental que ganó el Oscar este año, yo no lo pienso ver. Sí, sí sé em, cuál es. Me hay dijeron que un es corto, buenísimo. hay un, hay un corto que ganó hace como 3 o 4 años que era de mensajes de texto de los niños que estaban en el tiroteo, Ah, que se llamaba Si no vuelvo, una cuestión así. sí, no lo he visto. No solo no lo vi, se lo veté a mi mamá. Me encanta, Tiene prohibido verlo. me encanta. Tiene un corto sobre el autismo, tiene ese Sí, del vi papá los y dos. tiene uno que es de el otro es precioso, que es como un niño que no, pucha, no se quiere quedar con la niñita rara y aprenden a A comunicarse comunicarse. con unas luces. Sí, es hermoso, Es súper hermoso. lindo. Es súper lindo. Está Out, que es el más conocido, que es un gallo que está intentando salir del closet con su mamá y por alguna extraña razón termina en el cuerpo de su perro y ve que como que su mamá siempre sospechó. Es como emocionante y cómico al mismo Yes, tiempo. yes. No, sí, Disney, en verdad Disney Plus tiene muchos buenos cortos, porque en Pixar y todo eso han tenido esa libertad creativa de hacer cortos más experimentales. Y eso lo encuentro, desde el punto de vista como artístico, lo encuentro súper valorable. Que tengan ese espacio para Absolutamente. generar y desarrollar ideas que no necesariamente pueden ser una película larga, pero tienen algo ahí. Tienen algo ahí que puedes desarrollar de manera corta. Que tienen, es un programa de corto, o sea, los cortos de Disney Plus son un programa. Sí, Básicamente, pues me refiero a un programa interno, no como un show sí. de televisión. Es un programa donde invitan, o sea, donde invitan a nuevos animadores o le dan la libertad y los recursos a los animadores de crear sus propias historias Ujú, y ahí ven si puede ser un largo o un corto. sí, Entonces, esa es otra parte del sistema de Disney. Ya no están tanto las duplas, básicamente, si no fuera por los Anderson López y por Menken y Lin Manuel, sí. también dan un poco más de libertad, Igual tampoco estamos porque tan ya con centrados los... en los musicales ahora. Aparte de las películas como de princesas, como dígase Moana, dígase No, es Frozen, que, a ver, hay muchas películas que se salen de eso, las Intensamente, las Zootopia. intensamente es Pixar. Sí, 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 Pixar tiene toda la razón. Zootopia sí es de Disney. Ujú. Y se están saliendo de eso ahora con Hoppers también. Hoppers es de Pixar, o es de Disney. ¿Sabes que ya tengo un enredo Pixar, de qué es, de qué? Porque antes, originalmente la cuestión era simple. Si eran 3D era Pixar, si eran 2 sí. No, la última que lanzó Disney es Zootopia 2. que, repito, muy buena, véanla. Me Es que, divertí, mira, ¿qué caleta. pasa? ¿Qué pasa? Las últimas dos películas han sido Moana 2 y Zootopia 2. Y antes de eso estuvo Wish. Wish, esa le fue pésima. El clásico, es que, ¿sabes qué? Wish es el clásico ejemplo, excelente idea, pésima ejecución. Es que yo no la he visto y la quería ver solo porque Yo el tampoco. rey, la voz es el Chris Pine. Por eso pensé que la habías visto tú. Ya. Yo no la he visto, pero es que, a ver, Wish primero era iba a ser la gran película de Disney porque era el centenario de la animación. Sí, El primer corto animado de Disney fue Steamboat, sí, que es se han visto las cortas animaciones, estoy cifrando como las pelotas, pero me es salió. Mickey en el barco. Esa es la primera animación con sonido de la historia.
es de Disney y fue de 1923. 2023 era Wish. Wish es un festival de referencias a las películas de Disney, pero son visuales. La historia es Sí. reguleque. Se supone que también te iba a tener mucho que ver con la idea del desearle a la estrella que viene de Pinocho, Por eso, pero como que quedó hasta ahí. Y las canciones, mucha gente decía que las canciones tampoco son muy buenas, como que mucha gente decía, después de tener canciones escritas por Menken y Lin-Manuel Miranda, quedaron cortas. Que también es lo que le pasó a Moana 2 también, que las canciones, hay una canción que yo salí del cine como tarareando, que es la canción como de un personaje nuevo, pero ya no me acuerdo cómo es. Y hay partes mira, de las canciones donde tú notas que las compositoras estaban tratando de copiarle a Lin-Manuel. es que ese es el tema. O sea, la última película que hizo Lin-Manuel Miranda es Encanto. Me encantó, Encanto, me Encanto que, a ver, encantó. Encanto tiene hizo todo bien, todo bien. Primero, no es una película princesa, es un musical. Agarró a Lin-Manuel Miranda, no hicieron dupla, pero es como la primera película de Lin-Manuel Miranda que hace solo. Que hace solo. Es la primera película en mucho, 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 mucho tiempo. También que ocupan a un artista pop, música pop, para hacer la canción principal, que es la del cierre, que no me acuerdo cómo se llama, pero Vallenato. ¡Ah! Bueno, ¿A lo pide? Carlos Vives, Y gracias. dentro de la película tienes a un cantante pop también, porque Yatra canta Dos Oruguitas. De veras, De Yatra. hecho, Yatra la cantó en los Oscars. El pobre hombre, tú ves la presentación, el pobre hombre estaba pero nerviosísimo, tú le ves como le tirita la mano. No le Pobrecito, tirita la voz, pero pobrecito. la voz, la mano le tirita caleta. Lo cual se entiende porque eran los Oscars. Y bueno, que esto también lo hizo Pixar con Coco. Dato curioso, Encanto y Coco son las únicas canciones, son las únicas películas de Disney que no tienen doblaje al español ibérico. Porque son historias latinas, se quedaron con el doblaje latino. Y si los españoles querían verla, tenían que verlas con los acentos originales. Es que si tenía el acento que corresponde al país, ¿para qué la vas a doblar de nuevo? Exacto. Y ay, qué linda Coco. Eso también es de los Anderson López. Los Anderson López ahí haciéndonos llorar con Recuérdame. Sí. No, y se mandaron una joya porque más crearon dos versiones de Recuérdame. Ay, esa la Y las cantó. dos Me son acuerdo que el fantásticas. Gael García Bernal cantó un pedazo en los Oscars y me encanta porque Gael García Bernal claramente no canta. Entonces, o no canta mucho. Entonces, la expectativa de que lo hiciera así como, wow, no estaba. Y el weón se nota tanto que lo está disfrutando a cagar. A ese hay un weón que la pasó bien haciendo esa película, fue Gael García Bernal. Que también, dicho sea de paso, Gael García Bernal hizo el doblaje en inglés y en español. De hecho, Coco es una de las pocas donde muchos actores hicieron Me eso. encanta, Porque eran actores mexicanos, no muchos, pero por lo menos dos o tres se repitieron el plato en los me dos idiomas. encanta, me encanta eso. Principal es Gael García Bernal. Y algo más te iba a decirte, pero se me fue. Bueno, Así el que asunto es aváncale. ¿qué películas vienen? Una que se llama Hexet, que no tengo idea, pero es para este año. Sé que vi imágenes como del logo o algo así, pero no me acuerdo de nada. Anunciaron puta, no tiene ni trama, weón. ¿Cuál? Premisa. Ex de Disney es una película original completamente nueva y que sigue a un extraño adolescente y a su madre tipo A. Ok. Que le dicen que madre perfeccionista. Ahora, quiero Tipo A. decir que Quienes agradezco descubre, mucho que es una espérate, historia espera, original. espera, espera, espera. Espérate. Sí, eso sí. Que descubren que lo hace inusual podría ser simplemente poderes mágicos que cambiarían sus vidas en un mundo secreto de la magia. O sea, me podría llegar a sentir identificada, fíjate. Me gusta, oye, me gusta. Sí. Me tinca. Yo la que quería ver y que no vi es Elio. Y después viene Frozen 3. Tengo miedo de eso porque encontré que Frozen 2 era tan perfecta que no necesita una tercera parte. Yo creo que terminó perfecto. O sea, no necesitábamos la segunda parte, pero la hicieron tan bien que es como, ya, ok, te Para acepto esa mí secuela, Frozen pero no, 2 no es dejes mejor ahí. que la uno. Las canciones son mejores, es todo mucho mejor que la uno. La historia es mucho más profunda, como que me gusta más la 2 que la uno, siendo que la uno me gusta mucho. Pero una tercera no tiene sentido. Y siento que ahí ya caemos un poco en lo que está pasando en Hollywood en general, que es como que no hay muchas ideas originales. Casi todos son Mm. secuelas o remakes de algo o, como Disney mismo, los live action. ¿Por qué necesitamos un live action de Moana? Se han pasado como, no sé, 10 15 años desde que se estrenó la película. No, no la necesitamos. Pero se viene porque La Roca quería hacerla. Por supuesto que se viene porque La Roca quería hacerla. O sea, hay versiones que se están haciendo en televisión y en
cine. y en, ¿cómo se llama? Y en cine, que son exclusivamente porque al productor se le paró la raja, Honestamente, sorry, que o si no decías la raja, se o sea, nada peor. sí. Eh, No, honestamente, Hollywood en general está teniendo un gran problema de originalidad. Y no estoy hablando de que se les ocurran solo ideas originales. Pueden ser una adaptación de un libro. Por ejemplo, Project Hail Mary, ahora que le está yendo la raja. A la gente le está gustando porque es una idea original en el sentido de que no es parte de una saga, no va a tener una secuela. Ojalá que están hablando de hacer una secuela, pero tiene cero sentido hacer una secuela y me niego que tenga una secuela. La gente está necesitando ideas nuevas y Hollywood no se las está dando porque se está centrando mucho en capitalizar la lo que ya nostalgia. funciona. Exacto. Mira, a ver, ¿qué pasa? La serie de diciembre que la serie de Harry Potter. La razón por la que se está haciendo es 100% política. Sí, Ni siquiera estamos hablando de política en el sentido de empresarial, estamos hablando de política, 100% política. Moana, live action, se está haciendo porque La Roca quería hacer de Maui de claramente, nuevo. claramente. Pero hay otras reversiones o reinterpretaciones, no reinterpretaciones, pero otras versiones que se están haciendo porque en realidad eran necesarias. La serie de Percy Jackson era necesaria hacerla porque las películas valían callampa. Sí. Entonces, o sea, no era necesario hacerla. De hecho, Rick Ray Jordan no quería, después de esa experiencia, no quería saber nada más de la tele o la cine, nada Ujú. más. Y Fox no quería soltar los derechos. Y cuando lo agarró, cuando Disney compró Fox, y como los libros son de Hyperion, ahí como que empezó, puta, sabéis que sí, pero Ya, ahora con la cantidad de condiciones que puso Rick Riordan Jordan para hacer esa serie, lo pero cual era necesario, funciona o sea, si porque quería, la serie es buena, dicen. es buena. Pero la razón, había una razón, o sea, si se iba a hacer era porque la versión original fue como las pelotas. Las películas de Harry Potter no tienen ningún problema, excepto la autora. Y mira, no me quiero andar mucho ahí porque ¿para qué No, vamos a dijimos que hablar íbamos a hacer de, un capítulo de eso. sí, ¿para qué vamos a hablar de esa mujer fuera de lo necesario? No, Pero, no vale la claro, pena. en general, dejando fuera Harry Potter, en general, todos los remakes, secuelas, años después, reversiones, qué sé yo, están todos haciéndose por capitalizar la nostalgia y no porque quieren contar historias nuevas buenas. Yo me atrevería a decir que Disney y Sony cuando lo dejan tranquilo son primero, Sony debería aprender de lo que pasó con Disney y dejar de meter mano en las áreas creativas Ujú, de sus películas. Madame Web le pudo haber ido mucho mejor. Me encanta toda la weá de prensa de Madame Web porque se nota al tiro que las actrices no querían estar ahí. O sea, que básicamente las engañaron. De hecho, Dakota Johnson dice de frentón en una entrevista que la engañaron, que le dijeron que era de Marvel. O sea, que le dijeron que era del MCU. ya. Y cuando ya tenía firmado le dijeron que no. Entonces, me encanta porque le ponen cero esfuerzo y como que se ríen de la película en los press junket, weón. Pero en fin, cuando los deja Disney, yo creo que ya aprendiendo con lo que pasó en los años 80, son los que más se atreven con historias originales, pero aún así en los últimos años no se han querido atrever tanto, Sí. porque han tirado una historia original, pero no ha sido la superventa que esperaban. Y está bien, no todo tiene que ser superventa. Es que eso, esa es la cosa. No todo tiene que Hay ser que, superventa. yo creo que el mejor ejemplo de dónde podrían aprender es Taika Waititi como director. Taika Waititi aceptó las películas de Marvel porque necesitaba lucas para hacer sus propias películas. Y Taika tiene un muy buen ojo en cuanto a sus propias películas. O sea, yo no he visto todas sus películas, pero por ejemplo, Lale, una amiga que sí ha visto varias, dice que The Hunt of the Wilder People es una wea que te hace llorar. Jojo Rabbit, ¿para qué decir? Jojo Rabbit es una No, obra de arte. Yo todavía estoy enojada con Jojo ese hombre Rabbit, por ciertas escenas y ciertas formas en la que está construida la película, que está hecha de los manera, zapatos, exacto, lo de los los zapatos zapatos, dilo. está hecha de manera de maximizar el dolor y sufrimiento en el público. Taika Waititi tiene, vámonos por la tangente. Taika Waititi tiene el punto de que él te va a vender una comedia hasta que te golpea la realidad. Es básicamente mi chica la razón, pero hecha película. Básicamente, básicamente. Entonces, hay una que quiero ver desde el año pasado que no he tenido tiempo de verla, que es Golgana. Oh, es buenísima, yo la vi en el cine. ¿Sí? Es muy buena, me gustó caleta. Y es muy de Taika Waititi. No, mira, Jojo Rabbit tiene una cuestión de que hubo mucha gente que se enojó porque por su interpretación de Hitler. Y me encanta la respuesta de Taika Waititi, que es como, era una persona de mierda, ¿por qué voy a tener por qué voy a presentarlo como un ser humano? No, y decía, Taika Waititi es un hombre indígena y judío. El peor miedo de Hitler. ¿Quién mejor para ser Hitler?
No, además de que como es que hace el ridículo, que come unicornios. Primero, era un personaje imaginario, no era el verdadero. Y Y segundo, segundo, estaba siguiendo la regla de Mel Brooks. Si vas a hacer algo con Hitler, tiene que ser la weá más ridícula del mundo. estúpida del planeta. Por algo en Sí, The Producer está Springtime for Hitler en Germany y es todo Germany. demasiado. ¿Cachai? Que, puta, sabes que yo hice que mi mamá viera cuando vivía con ella en Conce, muchos años atrás. Traté de que viera de producer, se aburrió. Y yo dije, señora, yo soy adoptada, weón. Es Yo estoy convencida que probablemente. soy adoptada. Probablemente. O sea, O si no sea, fuera porque te parecen si mucho no a tu fuera, hermana, no, y que de aquí para abajo soy mi mamá y de aquí para arriba soy mi papá, estoy segura que sería adoptada, weón. oye, vamos cerrando que Pero mis audífonos me están diciendo que sí, les quedan 10 minutos, o sea, 10%. no, esta weá va a ser una joya para editar, te aseguro. Ya, mira, la fórmula, o sea, que nosotros queríamos hacer este capítulo porque queríamos hablar de las duplas. Ujú, El sistema de dupla, o sea, no es una fórmula, es un sistema. El sistema de dupla funcionó, es la mejor forma que tienen, es básicamente la especialización. Si tienes a alguien con música, y tienes a alguien con letra, o tienes un grupo que se dedica directamente a la animación, podríamos haber entrado mucho más duro en el tema de animación y empezar a explicar de que dentro de los Nine Old Men había gente que se dedicaba solamente a los fondos, otra gente que se dedicaba solamente a la segunda capa, otra exacto. gente que se dedicaba solamente a la tercera capa, otras que se dedicaban solamente a los seres humanos, había gente que se dedicaba solamente a los animales. Todo lo antropomorfo salió de Disney porque había gente que se dedicó exclusivamente a eso. Ujú, En la especialización, la dupla y la química, entre la gente de la química que va más allá de las pegas, de lo laboral, a excepción de los hermanos Sherman, pero es que yo insisto que los hermanos Sherman es una química contraria. claro, es un caso especial. Sí, o sea, nunca vas a encontrar en ninguna pega donde dos personas que se caen mal Funciona también. trabajen bien, porque solamente querían llevarle la contraria al resto. Entonces, es una fórmula que funciona. eh, el traer talento de Broadway es una fórmula que funciona. Ujú. Recordemos que Luis Manuel Miranda partió en Off-Broadway. La cosa más. Hizo que el mejor momento de su vida no fue el Tony por Hamilton, fue cuando lo llamaron de Disney para trabajar con Alan Menken. Yo creo que fue cuando le dijeron vas a hacer la sirenita. También. Y se han visto live action de la Sirenita, que es uno de los pocos buenos live action que hay. De la Sirenita, yo creo que el de la Sirenita y el de la Cenicienta, A mí me que gusta es el de La Bella y precioso. la Bestia, que querés que te diga, lo lamento. Ah, es que el Gastón, no hay, bueno, Gastón y ¿cómo se llama lo que hace ¿Y le Josh fue? Gad? Y Le Fou. Podemos hablar de que, ya, ok, en los que hacen, o sea, la Emma Watson y el weón que hace de la bestia pueden estar actuando felices o no, les puede estar costando cantar no sé qué, pero Luke Evans y Josh Gad la están pasando tan bien en esa película. Esos dos disfrutaron demasiado ser Gastón y Lefou. A ver, ¿por qué? Y la Cenicienta, en la action de la Cenicienta, ¿cómo se llama la actriz que hace La de la Lily madrastra? James. Ah, no, la Kate Blanchett. No, la madrastra, la Kate Blanchett. Yo una vez le mostré esa película a mi mamá. Yo siempre hago así esta weá cuando mi mamá vivía en Chile, que yo cuando quería ver una película, quería que, o sea, yo sentaba a mi mamá a ver películas, Bacán. literal. Yo iba a su casa y la sentaba a ver películas. Cuando está, ¿cómo se llama la actriz de nuevo? Se me olvidó el nombre. Cuando Kate Blanchett está bajando, abre los brazos y empieza a bajar la escalera. Y dije, por esta weá, la cara que tiene cuando está bajando la escalera, y dije, por esta weá no aceptó el papel. Ah, totalmente. La está Esa pasando mujer tan quería bien. ser una villana nomás, lo cual es perfecto porque los villanos son muy Sí, entretenidos de hacer. Bueno, para cerrar, sí, ya. vamos cerrando. Para cerrar, vamos cerrando, sí. Tengo fe de que Disney vuelva a la fórmula antigua. Entiendo que quieran diversificar, apoyo que quieran diversificar, pero la fórmula antigua es necesario la historia original. Ujú, El laboratorio que tienen, ¿cómo se llama? La incubadora de animación que tienen, que básicamente eso es, no es un programa, es como una incubadora de animación que tienen con los cortos. Deberían sacarle mucho más sí. provecho. Hay historias fantásticas. Hay muchas que son para adultos, pero hay otras que son perfectamente, o sea, que dejen de hacer esos cortos solamente por mantener la incubadora viva y empiecen a sacar historias de ahí. Sí, sí, porque hay mucho talento de donde sacar, hay muchas ideas frescas, tienen que existir ideas frescas, las cosas que desde arriba no las están eligiendo. Y eso a la larga puede afectar más a Disney de lo que creen. O sea, sí, es una mega millonaria empresa y todo lo que queráis, pero estuvieron a punto de cerrar el estudio de animación hasta los 80, hasta el 89 cuando salió La Sirenita. O sea, no estamos hablando de algo que pasó hace miles de años, estamos hablando de algo que pasó hace no tanto. Y les podría volver a pasar si no se ponen las pilas. Exacto. Y personalmente, esta es mi petición oficial.
¿Podemos volver a hacer películas porque 3D de sabemos vez que o nos sea, 2D escuchan. de vez en cuando, por favor? Una que Sí, otra, una cada 3 años, cada 4 años, así como bien hecha, pero por favor volvamos al 2D. Extraño mucho el 2D. No todo tiene que ser 3D. sí. O sea, Pixar nos dio muchos regalos, pero también nos dio el sobreuso al 3D. Exacto. Podemos volver, repito, no todas las películas en 2D, pero de vez en cuando láncenme una en 2D. Todo el mundo decía, ponte tú, Mufasa, la película del Rey León, hubiera sido genial si hubiera sido en 2D en el estilo original y tendría mucho más sentido si fuera en el estilo original. ¿Por qué no retomamos eso? Absolutamente. No entiendo por qué se tienen que perder ciertos estilos de animación y ciertos tipos de arte por avanzar. No, devuélvanme el 2D. Y con No. eso termino yo. No, yo ya terminé con lo mío, así que vamos cerrando. No tengo idea de qué vamos a hablar la próxima grabación Yo tampoco, o el próximo capítulo. Sí, es preocupante de tu lado porque vienes tú. lo sé. Este capítulo fue auspiciado por el cerebro neurodivergente de la Nati, Y el próximo, así Dios que sabrá qué va a ser, pero algo de aquí voy a sacar, algo voy a sacar de esto. No se preocupe. no se preocupe. Que no se olviden de seguirnos en todas nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Como petición personal, les ruego por favor que nos sigan en Spotify y en YouTube, porque Por estamos un poquito favor, por favorcito, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. próximo capítulo. Adiós. Adiós.